Uy, a ver. A la verga. Andamos hoy, ¿qué dice por acá? A ver en el chat. ¿Qué dice? Ah, dice, hoy solo paso a dejar un mensajito ya que no ando en casa, me quedo a dormir en lo de la abuela. Ah, verdad, sí es cierto, de vez en cuando el buen Jason, por supuesto, siempre se va de visita a casa de la abuela. Y pues en estas ocasiones pues no puede estar por acá en el stream, pero de todas formas Jason, dale, gracias igual por dejarnos un mensajito por acá, ¿verdad? Este... Y pues que te vaya bien visitando a la familia, espero que te la pases de fruta, fruta Mauser, de puta madre, weón. Y bueno, pues estamos hoy acá en otro día, ¿verdad? Y vamos a jugar Persona 4 Golden, tengo muchas ganas de jugar. Que por cierto, creo que me olvidé de incluso de configurar aquí este el stream, bueno, la captura. Ahí está, de hecho. Y por supuesto, tal cual como dice en el título, vamos a seguir jugando Persona 4 Golden. Que creo yo, este vendría el que viene. Creo yo que vendría siendo uno de los ya últimos dungeons como tal. Y la verdad es que tenía muchísimas, muchísimas ganas de jugar. Aunque algo sí es que probablemente no... Oh, a ver, tengo que quitar por acá lo de siempre, el jueguito de siempre, o el jueguito, la musiquita de siempre. Este... mm, No, ¿qué estaba diciendo? Ya me distraje horrible. Ya claro, que casi hoy incluso no hago stream, siendo que sentí que, no sé, quería dejar tal vez como que este día así un poquito libre, básicamente. Eh, no sé, y me sentía como que más relajado también. Sentía como que, pues tal vez no iba a ser tan necesario, pero dije, puta madre, tengo muchas ganas. Y la única forma de que tengo yo para hacer streams es pues literal. Cuando quiero jugar algo y quiero avanzar la trama principal, por ejemplo, y en el caso de Persona 4 Golden, si quiero avanzarlo, pues fijo tengo que hacerlo en stream, ¿verdad? Para poder tener el bot y todo eso, ¿no? Y no solamente para tener el bot, sino que por el hecho de que tengo muchísimas ganas de jugar, ¿verdad? Entonces dije, pues dale, vamos a streamear, entonces no hay problema, tengo ganas de jugar. Y pues podemos comentar siempre, siempre, como siempre por acá, ¿verdad? Su muy buen querido host, siempre hacemos lo que se puede y lo mejor también, por supuesto, para comentar los jueguitos de turno, de la mejor forma posible. Dice, la familia y amigos primero, si hay tiempo, nunca está de más visitar, hablar y reír con los parientes. Efectivamente, ¿verdad? Por eso también lo mencionaba y me imagino que lo escuchaste, pues, ¿no? Siempre de vez en cuando el buen Jason, como lo dije, ¿no? Se va a visitar a la familia y pues está muy bien siempre pasarla con la familia lo más que se pueda porque pues la gente no es eterna y eso incluye a la familia. Entonces, siempre que se pueda, por supuesto que pasar y pasen tiempo con sus seres queridos, ¿verdad? Y bueno, creo que con eso ya sería más que suficiente de introducción. A ver, déjenme arreglar algo por aquí nada más antes de empezar. A ver. Ya. Ahora sí, estamos más que listos, creo yo. Y sí, por supuesto, Jason, la familia es prácticamente el pilar de nuestra sociedad como tal. Y es precisamente por eso que también no solamente le debemos cierto respeto, sino que también por la propia familia que uno tiene es como uno se adentra en lo que vendría siendo pues la sociedad, la forma de convivir, porque los mecanismos que tienen los niños o bebés es la imitación para poder integrarse como tal también en lo que vendría siendo todo lo que existe, prácticamente, ¿no? Al menos para nosotros, pues, ¿no? Ok. Y pues antes de ponerme a filosofar, como de vez en cuando lo hacemos, pues creo que mejor le damos al jueguito, ¿no? Ay, ay, ay. De hecho, sí. Vamos a ver.
Sí es cierto, cargar partida. Que por cierto, cabe mencionar, claro está, ¿verdad? De que estuve avanzando el juego fuera de cámaras. O sea, lo único que hago fuera de cámaras es avanzar los vínculos sociales y subir de nivel los cercanos y ya está. Es lo único que hago porque no me quiero perder de experimentar las cosas en stream, ¿verdad? Y se podría decir que tenemos a varios ya vínculos sociales prácticamente al nivel 9. Por ejemplo, aquí Joss, que está a punto de subir de nivel. No, esto de aquí no. Yuki también está prácticamente al nivel 9. Si no me equivoco, la próxima interacción que tengamos va a subir de nivel, ¿no? Me hubiese gustado subir a Margaret. Tal vez me ponga a hacer las misiones de Margaret fuera de stream. A ver. Ahí estamos. Ahora sí, para que se vea todo absolutamente mejor. Bueno, de Kanji, creo que una vez completando la mayoría de los confidentes principales que tenemos, es cuando nos vamos a encargar de él con el tiempo que prácticamente nos sobra, ¿verdad? Dojima no está disponible aún y no ha estado disponible para nada en esta transición de arco, entonces va a tomar un poquito más de tiempo. Rize apenas se integró en el grupo y pues nada más he subido un nivel con ella. Chie está al nivel 9 prácticamente ya. También está a punto de subir de nivel como Josuke. Nanako hice creo un solo nivel en toda esta transición. Entonces Dojima no va a ser quien llegue más rápido al nivel 10. Lo más probable es que sea Nanako, ¿no? El zorrito, pues el zorrito es el zorrito y pues es un personaje secundario, ¿no? Y pues como siempre lo menciono, vamos a darle pero que mucha más prioridad a los personajes principales, ¿no? Y una de mis favoritas también de los personajes secundarios que tiene que ver con la Velvet Room y todo este tema es Mary, pues, ¿no? Y prácticamente ya se podría decir que está a nivel 9 ya para nivel 10, hermano, de que, o sea, al máximo nivel. Y quisiera también ver cuáles son los beneficios de levelear a todos los personajes hasta el máximo arcano. Hay algunos que sus habilidades son mejores que otras y pero pues dependiendo de cada uno también, ¿no? Dependiendo de cada uno, específicamente ya sea que esté relacionado con su, bueno, con su historia personal de los personajes. Por ejemplo, acerca de Mary se trata de recordar de dónde proviene y todo este tema del peinecito, ¿no? Y por ejemplo con Joss, que es, se podría decir que la superación personal, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de Chie también parece que es su arco como personaje es la superación personal. Y prácticamente todos los personajes del equipo de personajes principales se trata de eso, superación personal, ¿no? Ya cuando se trata de otros personajes secundarios, ya tienen como que temáticas diferentes y otros motivos y motivaciones también, ¿no? Pero bueno, a ver. Oh, mira que me olvidé de hacer algo antes de iniciar. Siempre me olvido de esto, no entiendo por qué. Ok, con eso debería ser más que suficiente incluso. Pero bueno, pues vamos a ver, hermano. Eh, Actualmente, pues subí todos esos vínculos sociales, ¿verdad? Y podría salir ahora mismo también, si es que no fuera, porque el juego no me lo permite. ¿Por qué? Porque, pues, tenemos que ver el canal de medianoche. Entonces, eso es exactamente lo que vamos a hacer ahora. ¿Quieres volver a tu habitación a ver el canal de medianoche? Por supuesto.
Ok, se puede venir algo interesante, algo heavy, algo cool. Pero lo que sí es fijo es que la trama va a avanzar. Y básicamente eso es lo que quería. Y ese es también el motivo por la cual he decidido avanzar el juego fuera de stream, porque creo que sería demasiado pesado, ¿no? Tener que levelear los vínculos sociales en medio del stream y todo esto, y pues al menos en mi opinión creo que no sería del todo interesante de ver, ¿no? Entonces es por eso que lo he estado skipeando por ahora al menos. La niebla se ha asentado. Lo más probable es que sea el tema este de Mitsuo. O así se llamaba, creo. Va a salir la musiquita. eh, de copyright. Esperemos que no, huevón. No aparece nadie en el canal de medianoche. Es que precisamente, entre comillas, rescatamos a Mitsuo. Creo que se llamaba Mitsuo. Entre comillas lo rescatamos porque se supone que el juego nos está comunicando que él es el asesino. Pero yo la verdad es que no me la creo, sinceramente. Y solamente pienso que se está atribuyendo todo este tema, ¿verdad? Y pues la verdad es que lo dudo. Pero efectivamente no aparece nadie en el canal de medianoche porque Mitsuo está ya bajo custodia de la policía. Te preguntas qué habrá pasado con Mitsuo Kubo después de que la policía lo arrestase. Aún no se sabe nada. Ok, esto no lo había visto. Ok. Voy a tener que mutear aquí el juego por copyright nada más. Esta musiquita por alguna razón me tira copyright. Pero bueno. El pueblo está cubierto de niebla. Ok. Pero pues no pasó nada. Y pues no pasó nada, literal, no pasó nada, hermano. What the fuck. Ahora solo te queda esperar que la policía haga algún movimiento. Wow, yo creí que iba a pasar algo interesante, hermano. Pero como es también una cinemática, una secuencia que hace avanzar la trama principal, pues yo dije, ni cagando lo voy a ver fuera de stream, así que... en nada, no debería tardar demasiado también en empezar el nuevo arco probablemente. Y bueno, hay que, tal cual como le dice el juego, huevón, hay que esperar por la policía a que suceda algo, man. Que por cierto, tengo estas estatuillas de Jack Frost y Jack O'Lantern. Que te los ganas en la maquinita esta de la garra en Okina. Y pues aprovechando mi tiempo también, por supuesto. Mientras estaba subiendo de nivel vínculos sociales, es precisamente lo que también participé, ¿no? En este minijuego. Se podría decir que ni siquiera es un minijuego, es simplemente como algo, un aditivo para que te distraigas haciendo algo diferente. A opuestas de estar subiendo de nivel los vínculos sociales y así. Entonces, es algo extra que te ofrece el juego, ¿no? A ver, ¿vas a salir? Yo cuido la casa. Ok. Guardar la partida, creo que sí, ¿verdad? Vamos a hacerlo nada más para estar seguros. Salir fuera. Que por cierto, en lo que estaba subiendo de niveles los vínculos sociales también... No, compré lo que vendría siendo esta lectura rápida, ¿no? Y ya voy a poder leer un libro, en una sola ocasión, 2 capítulos, por así decirlo, para ser completado. Entonces, en caso de que tengamos tiempo libre, no habría ningún problema en leer un libro y básicamente lo acabaríamos súper, pero que súper rápido. Entonces, es una de las cosas también que quería hacer mientras estaba subiendo de nivel, ¿verdad? Ajá, y esto hasta octubre, creo que septiembre decía. Septiembre, ok. Hay que esperar hasta septiembre entonces. Dentro del juego para que ocurra... Bueno, no para que ocurra nada, sino para que esté disponible el juego de la garrita de nuevo y a ver si es que podemos ganarnos un juguetito, una estatuilla para tenerla ahí en el cuarto, ahí bien bonita.
Me imagino que esto de las estatuillas debe ser así como que... Como... ¿Cuál es la palabra? O sea que se pueden perder, ¿verdad? Y dependiendo del mes en que desbloqueas la moto, porque básicamente lo que necesitas para desbloquear Okina, donde se consigue la estatua, pues es la moto, ¿no? Y sin la moto, ni cagando vas a desbloquear como tal la locación y por ende, pues no vas a tener acceso a nada. Me imagino, o me pregunto, si desbloqueaba mucho más antes, iba a tener posibilidades de poder desbloquear otras estatuillas tal vez de repente. Que por cierto, ¿dónde está? Ah, lectura ultra rápida. Es este el librito que compré. Y el que nos va a permitir literal mandarnos todos los libros súper rápido. Ok, aquí tenemos a las chicas. Chie está a punto de subir de nivel. Mary también, y Rize aún está en pañales, se podría decir, en cuanto a los niveles del vínculo social. Pero de todas formas vamos a subirle de nivel. Creo que no había visto a estos niños anteriormente así. A ver. Ey, siempre estás aquí, ¿no? Chico de los recados. Creo que nunca habían interactuado hasta ahora. Chica en las nubes. Sí. ¿Y tú siempre haces recados? ¿No? Qué responsable. No, no es nada de verdad. ¿En serio? Vaya. ¿Qué haces aquí ¿qué haces aquí tanto tiempo? Parecía que estabas hablando sola. Estoy convirtiendo esta piedra en arena. ¿Esta piedra en arena? ¿Por qué? Porque así lo he decidido. Al mundo le vendría bien un poco más de arena. Tal vez No, yo creo que esta niña fijo tuvo que haber jugado Pokémon Rubí, huevón, porque no hay forma de que sea Team Tierra, huevón. Bueno, aunque cuando se trata de Pokémon tercera generación, yo también fui Rubí. Porque todos hemos sido Esmeralda también, pues, ¿no? Pero yo he sido, en cuanto a la elección de elegir a Kyogre o a Groudon, yo siempre fui por Groudon. Es que Kyogre nada más me parecía como que siempre se me hizo como si fuese una ballena común y corriente. Y no sentía como que nada, como si fuese una deidad, porque eso se supone que son los Pokémon emblemáticos de las portadas de los juegos de Pokémon. Y Groudon siempre me dio esa como que actitud imponente, ¿no? O sea, soy el legendario imponente de la región, ¿no? Y soy el amo de las tierras, básicamente es Groudon. Y a contrarias, pues, ¿no? De Kyogre, que vendría siendo el amo de las aguas o de los océanos, o lo que quieras, weón. Creo que en la entrada del Pokédex está así, como que descrito de esa forma, ¿no? Que es el amo de los océanos, entre comillas. No recuerdo exactamente cuáles son las palabras, pero es algo así su descripción. Ok, vamos a ver si atrapamos bichitos cooles por acá. A ver. Ok, me tuve que quedar un momento callado para poder concentrarme y estar consciente cuando la animación del signo de interrogación aparece. Porque básicamente tienes que reaccionar en el microsegundo que ves que aparece la señal, ¿no? Y es así básicamente como se hace el minijuego. A Kanji, pues Kanji está por subir de nivel también, pero pues Kanji apenas vendría siendo nivel 2, así que todavía va a tardar un poquito, la verdad. Todavía, sinceramente, no estoy como que priorizando a Kanji, al menos su arcano como tal. ¿Has probado pescar en el mar? Dicen que salen criaturas alucinantes. Ir hasta el océano en moto y disfrutar de una sesión de pesca me parece un planazo. Un planazo, supongo que se refiere a que ha de ser una actividad super cool, ¿no? Aunque nunca he estado... nunca he pescado. Así que creo que todavía estoy verde para el mar.
Ok, esta es una indicación de que pues en el mar también se puede pescar. Que por cierto lo tenemos desbloqueado saliendo en la moto también. Pero pues la verdad es que lo probé una vez y cargué la partida y pues sinceramente no me interesó demasiado. Y también por el hecho de que hasta ahora en el juego, o sea, prácticamente más de la mitad no hemos pescado ni siquiera una sola vez. Entonces, pues mucho menos, ¿no? La verdad es que he estado priorizando más que todo lo que vendría siendo los vínculos sociales como tal. Dice, menuda sorpresa, el sospechoso de los asesinatos es un adolescente. Oh, wow, ¿Ya se hizo pública la noticia? La policía cree que podría haber matado al profesor después de que lo expulsara, pero se supone que este profesor no es del instituto del estudiante de Mitsuo, a menos que enseñe también en el otro, lo cual sería un poquito extraño porque si no el juego lo hubiese mencionado, a menos que sea un detalle que haya olvidado. Pone los pelos de punta, ¿verdad? Pensar que un alumno podría hacer algo tan terrible. Y yo nunca expulso a mis alumnos. No debería tener problemas, ¿verdad? Madre mía, mira que hace calor, pero no dejo de temblar. El profesor tratando de salvar su pellejo, huevón. Y pues mucho menos le va a dar ganas de expulsar a algún alumno ahora, ¿no? Llevo ya un tiempo pensándolo, pero ya me he decidido. Me voy de Inaba. Ah, esta era la minita que estaba como que en el dilema de si mudarse con su novio o no, ¿verdad? Han pasado muchos incidentes extraños aquí últimamente y no tengo ninguna razón para quedarme en realidad. Es solo el lugar donde me he criado. Tengo muchas ganas de irme a vivir a la ciudad. Claro, ¿no? Supongo que mucha gente podría tomar ese tipo de decisión simple y llanamente porque pues siempre he estado aquí y me vendría bien cambiar de aires, ¿no? Y lo cual es válido, o sea, todo depende de la perspectiva que tenga uno, ¿no? Y el tipo de estilo de vida que quisieran tener. O sea, hay gente que le gusta más lo que vendría siendo lo ajetreado que podría ser una capital y una ciudad grande. Y hay otro tipo sector de gente que le gusta más, o sea, todo lo contrario, la menor cantidad posible y las cosas más tranquilas. Que por cierto es en mi caso, ¿no? Buenas, ¿podemos hablar un segundo? Te quiero contar una cosa. Podríamos hacer ahorita el arcano de Yosuke. De hecho, está a punto de subir de nivel. Y nada más, no lo había completado porque quería dejarlo también para cuando esté en stream, por supuesto. Entonces, pues creo que es lo siguiente que haremos. A menos que encontremos algo como que un poco más interesante. Pero podría cambiar de opinión también. Porque, por ejemplo, Mary aparece nada más en ciertos días y no aparece todos los días. Entonces podría darle prioridad por el simplemente hecho de que es un poquito complicada encontrarla en la calle comercial, que es donde siempre aparece, ¿no? Oye, ¿te has enterado? Creo que han pillado al culpable. Y era un estudiante de instituto. ¡Qué horrible! Este mundo es tristísimo. Uno no puede confiar en nadie hoy en día. Ni siquiera sé qué anda haciendo mi hija. Pero bueno, ¿no? Anda, ¿te has enterado? El asesino es un adolescente. Según han dicho, el pueblo es más interesante cuando se cometen crímenes. Si se aburría, buscaba a alguien para... es horrible. No siento ni la menor lástima por él. Supongo que la gente morbosa, ¿no? Que prácticamente es a lo que está haciendo alusión el juego. Es a la gente morbosa que se divierte o que podría encontrar entretenido prácticamente un hecho súper bochornoso, como en este caso vendría siendo el asesinato, ¿no? O los en plural. Pero yo nunca creo que voy a entender ese tipo de gente. A mí la verdad es que todo este tema con la morbosidad, nunca he sentido ningún tipo de afición, por así decirlo. Oye, ¿te has enterado? El detective ha resuelto el caso.
Ay, ¿qué clase de detective será? Seguro que uno maravilloso. ¿Qué pasaría exactamente cuando atrapo... Ah, ¿qué pasaría exactamente cuando atrapó al asqueroso criminal? Pues lo atrapamos nosotros y lo único que estuvimos haciendo nosotros es pues hacerle un cuestionario y realmente no le sacamos nada de información porque probablemente no tenía nada de información. O sea, insisto, este tema de que Mitsuo sea el asesino es que no me lo creo. Y creo que realmente es lo que quiere que el juego pues hacernos creer, ¿no? Es lo que quiere hacernos creer. Ok, Chie y Yosuke están a punto de subir al nivel 10. Entonces, vamos a ver si es que va a subir ahorita Mary de nivel o no. Anda, si estás aquí. Mary parece deprimida. Oh, sí va a subir de nivel, genial, vamos a hacerlo entonces. Oye, sobre lo de la otra vez, lo siento, quiero que hablemos a solas. Ok, decides escuchar a Mary en un sitio tranquilo. A ver. La colina del pueblo. Oh, ya habíamos venido acá, si es que no me equivoco, incluso en el nivel 2 o nivel 3 del arcano de Mary. Has traído aquí a Mary. Está sorprendentemente... Ok, perdón. Callada. Oh, wow, tiene diálogos actuados. La verdad es que me da miedo no poder recordar nada. Everything about me is borrowed. Everything is just on loan from that room. Ok. If I return what I borrowed, I won't have anything left. Que por cierto, lo último que pasó en esta trama, en esta subtrama de Mary, es que prácticamente pues andaba súper de mal humor porque no podía recordar y se estaba forzando a ella misma a recordar, por ende le daban dolores de cabeza y andaba súper irritable. Es por eso que se anda disculpando en estas instancias con nosotros y es por eso como que anda media cabizbaja, ¿no? The name Marie, this body, this voice. Oh, se pronuncia Marie. Yo creí que era Mary. Tal vez Mary es como... Es la pronunciación cuando hay una Y. Y Re es cuando es IE, ¿no? Ah, mira, lo he estado pronunciando mal todo este tiempo. Aunque pues por no mucho, es nada más la acentuación. ¿Verdad? Mal puesta, mal situada, pero pues es básicamente se podría decir que es lo mismo. Entonces, Mary, el nombre Mary, este cuerpo, esta voz, todo se desvanecerá, dice. Feel like that's what'll happen to me. Ok. So I thought, if only I could at least remember something. But I couldn't figure out anything. Se supone que teníamos que descubrir de dónde es que provenía este peinecito. Y de hecho sí habíamos descubierto una cierta pista, pero de ahí en más no supimos más tampoco. It's really scary. Maybe I don't have any real memories to find. Ok. Oh, ya se dio cuenta de Inaba, ¿no? It's beautiful. Ahora va a recordar todos esos momentos con los muchachos y todo eso, bla, 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 ¿no? Súper súper trillado, momento anime, cliché número, qué sé yo, hermano, número 15. Porque es este tipo de momento, ¿no? Recordar los momentos. Es como cuando el protagonista está a punto de morir, huevón, y tiene que recordar a sus amigos y sucede otro también momento cliché del poder de la amistad. Creo que eso es lo que va a pasar ahora mismo. Puede ser, pero puede que me equivoque también. Hey, is this that one place? Ah, ¿ya se acordó también? We came here after eating the steak skewers. De hecho, sí, es justo lo que mencionaba, que nivel 2 o nivel 3 vinimos justo aquí, pues, ¿no?
It really is nostalgic here. Ah, ¿verdad que sí? I don't know why, but it feels like I've known this scenery since a long time ago. Ok. I had fun then. Take me there again sometime, okay? Mm, ok, dice que... Dijo en el doblaje Take me there, lo que significa llévame allá. No, entonces ese es... Aunque creo que se está refiriendo como que tienes que traerme de nuevo, ¿no? Entonces ahí hay un poquito de inconsistencia. A menos que se refiera a otro lugar, pero pues estamos... justo está hablando de que siente mucha nostalgia de estar en este... Como que en esta colina, ¿no? Entonces ahí como que no tuvo mucho sentido, pero donde es más coherente es en la adaptación de subtítulos, ¿no? Tienes que volver a llevarme otro día. A menos que se refiera a otro lado. Pensé que te habías olvidado. Ah, es que sí se refieren a justo donde estábamos. Estamos, entonces que diga tienes que llevarme allá. O sea, estando aquí no tiene sentido. Ah, pensé que te habías olvidado. Eso es lo que yo diría. Of course I remember, you stupid jerk-faced twerp. I remember. It's a memory. Pero es una... Es un recuerdo creado por nosotros mismos, pues, ¿no? ¿Contará? Tal vez para ella sí. A memory of you and me. Ujú. Huh. Yeah. I remember. Ajá. I feel stupid now. It feels incredible. Ok. Marie. Ajá. Ya iba a decirlo de nuevo, mal, pero no, lo recordé. Marie cierra los ojos, como si estuviera rememorando algo. Hey, can we make more? Make more. More memories? Ah, more memories, claro. Sí, por supuesto, de hecho ya debes tener un montonazo más. Como por ejemplo, aquella vez que nos acompañó, bueno, nos encontramos, de hecho, con Yuki y Chie en Okina, cuando estaban haciendo compras. O como cuando estuvimos en... ¿Cuál fue en el Junes, creo que estuvimos? Con los demás. No recuerdo exactamente si era en el Junes o no. Te ayudaré, ¿no? Dummy. Of course you will. Ok. No me jodas, eso fue la opción de romance, creo. What the fuck. I can't make any without you. Ok. I don't have to hurry, huh? Even if I don't have memories, I can make more. Parece que sí era la opción de romance. Aunque, por ejemplo, o sea, en esta partida nada más estoy roleando romance con Yuki, ¿verdad? Pero fui inteligente, por supuesto, e hice otro slot de guardado que es donde prácticamente vamos a experimentar todos los romances de las personajes femeninas, ¿no? Entonces, no se preocupen por eso. No solamente vamos a checar prácticamente el máximo romanceo con Yuki, sino que van a hacer con las demás chicas también. Thank you. I'm sorry, it's just that I'm happy. Ok, está feliz. Ajá. Sientes que... Ok, subí de nivel básicamente, ¿no? Nivel 9. Está a punto de subir de nivel, de hecho. Still, you really are a weird person. Es primera vez que habla muchísimo, Marie. Es que, pues, también está a punto de terminar su vínculo social como tal. Supongo que es por eso, ¿no? You're so busy and yet you still take time to take care of me. Ajá. Pero es que, o sea... Es que Marie también aparece de la nada en el juego. Apareció en el principio del juego, básicamente...
en las primeras horas, dice, aprendí a pensar. Efectivamente, ¿no? O sea, uno siendo inteligente, por supuesto, dije, ok, no me voy a perder de romancear las otras personajes, nomás porque ando roleando, ¿no? Con una sola. Entonces, pues guardé en un slot diferente para hacerlo ahí, pues, ¿no? Dice, la tipa avanzó en su intento de recordar su pasado. No ha recordado nada aún, pero sí recordó la primera vez que estuvimos aquí en la colinita esta que básicamente tiene la vista, ¿no? Hacia todo Inaba. Y ese es el recuerdo que recuerda. Súper redundante lo que acabo de decir, pero es prácticamente eso. ¿Qué tal? ¿Qué tal, mi bro? ¿Cómo va todo, Misa? Espero que todo súper bien. Dice, ¿por qué? ¿Por qué haces eso? Porque soy el más perrón aquí, ¿qué te puedo decir? ¿Por qué lo hago? Oh, creo que aquí es cuando te da el juego la decisión de romancear o no, ¿verdad? ¿O no? Why? Oh, sí es cierto. Dice, todo bien a decir verdad. ¿Y usted cómo está? Todo bien, mi bro. Aquí andamos tranquis, la verdad. Andamos muy tranquilos, avanzando aquí, un poquito los vínculos sociales, que en nada está por empezar también el nuevo arco. O sea, vencimos al boss de Mitsuo. Entonces, yo creo que el arco que se viene debería ser el último, ¿no? Y si no es el último, es el penúltimo, a menos que haya como que algo más extra. Aunque lo dudo, sinceramente, pero pues prácticamente ya estamos en las partes final de lo que vendría a ser el jueguito. Entonces, efectivamente, ¿no? Ya estamos muy cerca de poder saber quién chuchas es el asesino. Porque el juego siempre es como que te engañe de que te va a soltar a información. Y nunca lo hace, huevón. De hecho, esta es una de mis quejas formales acerca del juego. Es que no te sueltan demasiada información como para tenerte enganchado a la trama. Entonces se siente un poquito extraño por ese lado, ¿no? Dice, todo bien a decir verdad. ¿Y usted cómo está? Ah, sí es cierto, ya lo había leído. Pero no, andamos por acá bien de chill, tranquilos. Muchas gracias por preguntar, por supuesto. ¿Y en qué andas tú, Misa? ¿Cómo va todo? ¿Andas jugando algo por ahora? No sé si andarás jugando algo nuevo de repente o rejugando algún jueguito que pues puede que te lo hayas rejugado un montón de veces, pero no importa las veces que lo hagas, siempre lo vas a disfrutar como si fuese la primera vez, huevón. Dice, te asoma la info y cuando la quieres agarrar te la arrebata de golpe. Es exactamente lo que hace el juego, pues, ¿no? Porque, mira, se supone que Mitsuo es el asesino, pero es que yo no me la creo. O sea, yo nada más pienso de que es un bro que como pues necesitaba atención prácticamente, se está auto-otorgando el crédito de los asesinatos simple y llanamente porque necesita atención, ¿verdad? Y como todos andan buscando al asesino, pues supongo que era una forma de también obtener un poquito de esa atención, ¿verdad? Y de hecho es algo bastante común de lo que se cree en la vida real. Entonces el juego hace un muy buen trabajo en plasmar esa característica que ciertas personas podrían tener, ¿no? Y también en esa específica situación que algunas personas, por supuesto, podrían estar. Que es una posición muy fea, por supuesto. Pues ando jugando el The Last of Us. Y también me pegó la espinilla de rejugar Persona 4 Golden. The Last of Us. ¿Cuál andas jugando? ¿El 1 o el 2? Y Persona 4 Golden. ¿Lo estás rejugando entonces? ¿En qué arco ya vas? ¿O apenas lo estás iniciando? Bueno, como andamos roleando de que nada más vamos a hacer, ¿cómo se llama? A Yuki,
¿verdad? Pues en este caso vamos a frienzonearla, ¿no? Porque somos amigos. Friend. I see. So this is what it means to have friends. Ujú. Thank you. I'm so happy. Look, I'm really counting on you. So let me say, stupid, I hate you. Ok, no sé por qué, pero me encanta cuando nos insulta, huevón. Bueno, sí sé por qué, sí sé por qué. Es que me recuerda a alguien, la verdad. Dice, voy por el kanji. Ah, has avanzado bastante rápido tal vez, ¿no? Bueno, es que como también ya te lo has pasado anteriormente, pues supongo que no va a ser como que tanto problema, ¿no? Y ando con el The Last of Us 1. Ah, el The Last of Us 1. Fíjate que esto puede ser hasta un poquito pecado. Pero yo nunca me llegué a terminar el The Last of Us 1. Y por ende, pues tampoco he jugado el The Last of Us 2. No sé, yo siempre... Es que tal vez creo que no me atrapó demasiado. Pero me gustaría rejugarlo, eso sí. Para ver si es que esta vez sí me lo termino, pues, ¿no? Y estaría bueno, de hecho, para poder traerlo en el stream. Creo que sería una buena idea incluso, pero no. Nunca me terminé el The Last of Us 1. Recuerdo que donde fue que lo dejé, porque no me atrapó mucho, fue en una parte donde habían unos chasqueadores. Y había como que un ascensor. Y Ellie justo se queda como que atrapada en el ascensor, creo. O era Joel, no me acuerdo. Pero en esa sección es la que yo me quedé atrapado. Tenía una partida guardada. Ah, ok, estás continuando entonces una partida que ya tenías anteriormente. Vale. Mira, cuento contigo. Así que deja que te lo diga. Estúpido, te odio. Marie y tú hablan de todo lo que ha pasado mientras la acompañas a la habitación terciopelo. Ok. Dice, te quedaste cerca de la mitad. Sí, más o menos lo sentía así, ¿no? De que iba a ser como que muy cerca de la mitad. Pero sí avancé bastante en el juego, lo recuerdo. Pero no sé, al momento de avanzar sentía como que el juego no me atrapaba, no me atrapaba. Entonces, de hecho cuando lo dejé fue cuando... o sea, mi mentalidad era, no, pues lo voy a dejar para continuarlo después, ¿verdad? Porque como que el juego no me está atrapando del todo, entonces voy a retomarlo. En otra ocasión dije y pues ya hasta ahora básicamente, ya y también ha sido un tiempazo, sí, por supuesto desde la última vez que lo jugué pues, ¿no? Y estaría bueno terminarlo en stream, creo que sería una muy buena idea de hecho. Pero, ¿cómo se llama? No sé, pues de repente también, es que mira, hay muchos, han habido muchas ocasiones en las que he jugado juegos. Y siempre juego juegos en simultáneo, ¿verdad? O sea, 2 o 3 juegos en simultáneo. Entonces hay algunos juegos que me atrapan más que otros. Entonces por eso también les doy prioridad a los que realmente me atraparon. Y los que no tanto, pues yo siempre soy de decir, pues, ¿no? Lo voy a tener que retomar en alguna parte. En algún momento, ¿no? Y pues sí, ahora que me has dado la idea, creo que sí sería una muy buena idea. Darle a The Last of Us en streamcito. Estaría bueno, estaría bueno. Dice, es que hay partes que no te llegan a atrapar o dar información que te haga seguir. Eso es muy cierto, ¿no? Dependiendo de cómo sea el desenvolvimiento de la trama de algún cierto juego. Es básicamente se podría decir que compromete también lo que vendría siendo la atención del jugador, pues, ¿no? Y no sé, es que yo también sentía que como que la progresión del juego era un poquito lenta. Y creo que es por eso que también tuve como que un poquito más de preferencia con otros juegos. Pero sí, por supuesto, es una muy buena idea, de hecho. Estaría bueno jugarlo en el stream.
Dice Adachi. Ah, mira, están comiendo aquí en casa de Dojima. Vaya, menudo despliegue. Nunca había visto tanto atún junto. Oh, van a celebrar también la captura del supuesto asesino, hermano. Puestos a celebrar, que sea a lo grande. Celebration? Que por cierto, Adachi, o sea, es el segundo sospechoso de asesino. Porque el juego, en este último arco de Mitsuo, estaba dando como que muchísimas pistas de que la policía también tenía que ver algo con los asesinatos. Entonces, este huevón lo tengo en la mira prácticamente. Y no se me ha olvidado. Dice, maldito Adachi. El único policía con el miedo a la pala. Que por cierto, esas referencias no las entiendo. I was pissed off. I wanted to be famous. The suspect was often heard saying these things. Pero por favor, Misa, aún estoy por descubrir. No estoy al 100% seguro si es que va a ser Adachi o no. Pero el juego pinta, todo. Las estrellas, los planetas se alinearon. Precisamente para decirme que Adachi es el asesino. Y es básicamente también información que el mismo juego te da, pues, ¿no? Dice, me daba igual quién fuera. Estaba molesto, estaba enojado, ¿no? Quería ser famoso. Estas eran las cosas que decía el culpable. The young suspect has confessed to being the culprit behind the recent cases, but he's shown no remorse so far. Que el sospechoso haya confesado no significa que sea, porque, o sea, uno es una confesión y otro es que hayan pruebas. Entonces, si alguien confiesa y no hay pruebas, pues como resultado no pasaría nada realmente. Es que prácticamente siempre se esconden de Adachi para andar de vago de Dojima. Sí, claro, es que en el juego también siempre dicen que a Adachi se le desaparece a Dojima, pues, ¿no? Según para investigar. Y como también siempre lo encuentras en el Junes. Pero yo más me refiero a estos comentarios ya muy específicos que mencionan los mismos NPCs cuando estás investigando de la identidad de Mitsuo. Entonces, al parecer Adachi tendría que ver, pero por favor, no confirmes nada, que quisiera averiguarlo yo, por favor. No hay que arruinarnos las sorpresas. El sospechoso ha confesado ser el autor de los últimos hechos, pero de momento no muestra signos de arrepentimiento. Because of several inconsistencies in the boy's deposition, some have called for a mental examination to be carried out. Okay. Until then, the police will be continuing their investigation to shed light on all the prior incidents. Hasta entonces, la policía seguirá investigando para arrojar luz sobre los incidentes anteriores. Es un poco extraño incluso que Dojima y Adachi estén celebrando, ya que incluso en las noticias dicen que no hay, o sea, que todavía se sigue investigando. Entonces, se me hace un poquito extraño. It was actually really tough to make a case out of this. Okay. All we had was the suspect's confession and some circumstantial evidence. Ok, solo contábamos con la confesión del sospechoso. Fíjate que eso es clave. Esa oración es clave. Y algunas pruebas circunstanciales. Algunas. But the lab found the perp's prints Oh. on the victim's clothes, so we made it stick after all. Oh, dice que encontraron huellas. Ok. Dice, yo no saber, pero desconfío de Nanako. No, es que Nanako se queda todo el día en la casa, ¿verdad? Y fácilmente se pudo haber escabullido, por supuesto, en la niebla
y sacarse un persona así, súper OP, hermano. Y con eso básicamente ha estado desviviendo a la gente, ¿no? Pero el laboratorio encontró sus huellas en la ropa de la víctima, así que al final ha valido. Oh, eso lo confirma entonces. Man, isn't crime scene investigation something? Who would have thought you could get viable prints from cloth? Ok. There's no more scary stuff to worry about. You're safe now. Ok. Al parecer, pues, Dojima ya va a poder ser un buen padre y estar más tiempo con la niña, huevón. La niña se la pasaba todo el día en casa sola, hermano. Porque nosotros andábamos fuera, pues, ¿no? Qué sé yo, subiendo de nivel con Yosuke. O pasando tiempo con Yuki, etcétera, etcétera, ¿no? Man, that guy was twisted. Ok. A high schooler committing multiple murders and leaving the bodies like that. He was over the edge. Es que, de todas formas, que un bro de la edad de los protas esté haciendo todo esto es hasta... Aún tengo mis dudas, sinceramente. Y es que tampoco parece que se ha terminado el juego, entonces, va a seguir, creo yo. Good thing we caught him. Now I can stop seeing suspects in every shadow. If the killer was still on the loose. Enough, Adachi. If you keep running your mouth, the sushi's gonna dry up. Como siempre, Dojima regañándolo. Sorry. Come on, everyone. Eat up. Well, since you asked. Huh? You don't like sushi, Nanako-chan? There's wasabi. Oh, tiene wasabi. Pues el wasabi pica como no te la crees, ¿no? Oh, that's right. I forgot to tell him to hold the wasabi. Dice, subiendo social links. Ajá, vínculos sociales, pues, ¿no? Yo lo digo en español porque, pues, prácticamente para que lo ubiquen, pues, ¿no? Que vínculo social y social link, pues, vendría a ser básicamente lo mismo, ¿no? Es traducirlo, básicamente. Pero sí, efectivamente. Que por cierto, esto de que necesites carisma prácticamente al máximo para poder interactuar con Nanako y con Dojima es loquísimo. Porque, por ejemplo, una persona que no haya tenido para nada de experiencia con algún juego anterior de Persona y le toque jugar el juego así, así siendo prácticamente novato, o sea, se le iba a hacer muy muy difícil, no solamente subir de nivel las estadísticas que el protagonista tiene, sino que levelearlas al máximo, huevón. O sea, es muy muy complicado. Y lo digo yo porque yo me mandé así con Persona 5 y no hasta mi segunda partida es cuando pude maximizar un par, y no todas, las estadísticas. Dice, a mí me pega lo de que también te pidan diligencia y comprensión para otros social links, vínculos sociales. Eso sí es cierto. Por ejemplo, vamos a darle su ban a este bot que acaba de aparecer. A la verga. A mí también no me gusta para nada que, por ejemplo, cuando tengamos opciones de diálogo con las chicas, por ejemplo, necesites coraje para poder contestarles de la forma que uno quiere. O también en esta misión secundaria que es un perrito excavando al lado del río. Algo que está enterrado. Pues necesitas diligencia y no puedes prácticamente hacer nada, man. Dice, el baneador más rápido del nuevo Sí, efectivamente. Y eso pasa cuando, pues, no está el buen Jason por acá en el chat, ¿no? Cuando no está Jason acá, yo pasaría a ser el más rápido del oeste, ¿no? También creo que con la enfermera te piden coraje. ¿Enfermera? No he visto ninguna enfermera hasta ahora. No será la enfermera, ¿te refieres a Persona 5? Creo que sí, ¿verdad?
Claro, sí, te piden coraje para que le puedas pedir los medicamentos, pues, ¿no? Sí, sí es cierto, me has hecho acordar, es muy muy cierto, me has hecho acordar, fíjate. Y es un poco extraño que bloqueen algunos NPCs de esa forma. A mí siempre se me hizo un poco extraño. Creo que hay mejores formas, ¿no? De bloquear opciones detrás de estadística como tal. Algunos social links se consiguen al hacer trabajos. Ah, eso es cierto. Hay algunos que se consiguen de esa forma, pero yo no he estado haciendo demasiados trabajos en el juego. Porque como es mi primera partida, he estado priorizando más que todo los personajes principales. Y por ejemplo, Dojima y Nanako, que vendrían siendo la familia del prota, pues, ¿no? Después ya me encargaría de, por ejemplo, en casos de que fuese a jugar el juego una segunda vez, después ya me encargaría del resto, ¿no? Se me... Here, I'll take it off. se refería Which one do you want? ¿Cómo se llama? Al wasabi esto. Dice, espera que te lo quito. ¿Qué sushi te apetece comer? Halibut. Excellent taste, Nanako-chan. Que por cierto, yo nunca he probado sushi, entonces no tengo idea cómo es que sepa, o sea, su sabor. Pero al mismo tiempo nunca he sido como que muy muy fan de la comida marina, entonces pues algún día voy a tener que probarlo. As for me, I'll go for sea urchin. Erizo de... Hey, there's only one of those. Oh, supongo que Dojima es el que lo quiere. Too late. First come, first serve. Oh, bueno, ya se mandó ya se mandó con todo Adachi, supongo que tenía hambre. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que tenías una cena tan animada. Ok. Los personajes ahí compartiendo un rato, según después de haber capturado al asesino. Pero es que yo no me la creo, sinceramente. Mitsuo ha confesado su crimen y está detenido. Te preguntas si por fin se habrán acabado los incidentes. Esto me recuerda a como cuando habían atrapado a los Phantom Thieves, a los ladrones fantasmas, ¿verdad? Y cuando salen en la tele y que según se van a entregar, ¿no? Y realmente no, pues. De hecho es todo lo contrario. Creo que probablemente quisieron hacer algo parecido a esto, porque pues Persona 4 salió antes que Persona 5. Pero en Persona 5 lo hicieron mejor, creo, tal vez. By dreams, worry cause you ain't alone. A ver. Y está detenido. Te preguntas si por fin se habrán acabado los incidentes. El festival de verano empezará pronto. Es cierto, hay un festival que se supone que va a haber, ¿no? Supongo que se va a tardar un poquito más en empezar el nuevo arco, así que pues... Oh, Chía. Me he encontrado con Yosuke en el Junes. Me ha dicho que estaba en apuros porque no tiene suficientes empleados trabajando allí ahora. Seguramente acuda a ti para implorarte que lo rescates. Se pondrá en plan, sálvame de este caos. Me da un poco de lástima, así que voy a ayudarlo esta semana. Tú también puedas apuntarte. Nah, no creo. Chie ha colgado. Quizá tú también deberías echar una mano en el Junes. Nah, no creo. Vamos a seguir subiendo de nivel a los demás. Te das cuenta de que esta semana no has comprado nada en la teletienda. Quizá deberías verla. Oh, sí es cierto, vamos a checar la teletienda. ¿Qué programa quieres ver? Pues la teletienda. Que por cierto, pues vamos a saltearnos todos estos diálogos porque pues siempre es lo mismo. Y siempre compro también el arma, el accesorio para luchar en los dungeons. Así que pues bate de madera, por supuesto. Ok, ¿qué dice? Ese momento también se hace algo parecido en Persona 3. ¿En serio? También.
No, pues entonces estuvieron haciendo un poquito de copyright en todos los juegos. De copyright, perdón, de copy-paste. En todos los juegos como para que hacer el mismo giro de argumento, ¿no? Tanaka, ok, esa referencia no la entiendo. Es que no he jugado tampoco Persona 3. De hecho, después de Persona 4, no de inmediatamente, sino que después de un tiempito, lo que vamos a continuar es, por supuesto, con Persona 3 Reload, ¿no? A ver, antes de salir fuera voy a guardar la partida aquí. Que por cierto, mi partida donde vamos a hacer los romances a todas las chicas es esta de aquí. La que está al último. Entonces ahí está, pues, ¿no? Ok, ahora sí salimos. Dice, tipo, hace que todo terminó y que va a mejorar. Ah, claro, sí, pues, ¿no? Sí, a eso es a lo que me refiero. Hicieron lo mismo en Persona 5, lo están haciendo ahora mismo también. Y se me hace extraño, fíjate, que aplicaran este mismo giro de tuerca por alguna razón. Es prácticamente como que reusar ideas de juego en juego. Entonces, porque, o sea, lo que uno más se pone a pensar de un juego a otro es que, pues, prácticamente absolutamente todo va a ser distinto al juego anterior. Pero me he dado cuenta que en los juegos de Persona específicamente siempre se reusan cosas de un juego anterior en el siguiente. Como por ejemplo, se podría decir incluso que han reusado el diseño del protagonista de Persona 3 en Persona 4 aquí con Naoto. Entonces, porque se parecen mucho, o sea, prácticamente son idénticos, es prácticamente el mismo diseño de personaje. Con ciertas diferencias, pues, ¿no? Porque no pueden copiar todo al 100%, pero son esas como que pequeñas rendiciones a los juegos anteriores. Lo cual no está mal, pero tal vez se podría sentir hasta un poquito como que rehusado, ¿no? Un recurso rehusado. A ver, ¿va a subir de nivel? Mary. Mary. Sí es cierto, lo ando pronunciando mal. Es que ya me acostumbré a decirle Mary. Le he estado diciendo Mary desde el principio del juego, entonces, por supuesto, ¿no? Pero bueno, ya sé que se pronuncia Mary, con acento en la I. Pero bueno, ni modo. Vamos a cazar bichitos por acá porque en algún momento me va a tocar que pescar. Entonces, nada más para ser precavidos. Tanaka es un tipo que te encuentras en Persona 3. Ah, ok, es un NPC o un vínculo social. Ok, entiendo. Ay. Hay muchos bichos alrededor del árbol. Y es que... sí creo que me había mencionado, ¿verdad? Que había jugado Persona 3, pero la versión portable, la versión de PSP. Y pues esa versión nunca me gustó, la verdad. Entonces, yo siempre tenía como que la idea de que algún día voy a jugar la versión de PlayStation 2, la original. Y la verdad es que nunca pensé que hubiera un remake. Entonces, como pues hicieron un remake, pues esa es la versión que quiero jugar, por supuesto. A ver. Ahí está. Ya me acostumbré a la animación esta. Y también tampoco es muy del todo complicada. Entonces, pues, no hay ningún problema. Dice, es que también la versión más decente con diferencia es la Reload. Es cierto, porque... Por ejemplo, algo que escuché de la versión original de PlayStation 2 de Persona 3 es que a los miembros de tu equipo, ¿verdad? No los puedes controlar dándole órdenes, sino que los controla prácticamente la CPU, ¿no? Y pues al único que controlas es al protagonista, los demás son automáticamente. Lo cual es súper pesado porque podrías estar como que en un momento crítico y a tu compañero se le ocurre atacar en vez de curarte. Y pues estarías perdiendo
nada más que por culpa de la CPU, pues, y por eso también estaba consciente de que esa versión no había envejecido del todo bien. A ver. Ok. En la calle comercial está Rize. Y... ¿quién más está? Está Marie. Pero a ver, vamos a ver. De repente está Josuke disponible. Dice, portable mejora el combate, pero empeora en todo lo otro. Y Fez tiene gráficos pero combate agobiante. Claro, claro, ¿no? En portable, prácticamente el gameplay es muy limitado. ¿Por qué? Porque no existe el overworld, no existen locaciones que puedes interactuar así con el personaje mismo, sino que es nada más como que visitar un lugar y viene un NPC y te habla nada más, ¿no? Y te da opciones para hacer cosas o lo que sea. Entonces, nada interactivo la versión portable. Dice, en FES los aliados se controlan por comandos o que la CPU lo haga. Aparte, que la experiencia obtenida es mediocre junto a otros factores como el cansancio y no poder obtener cartas mayores a tu nivel. Oh, wow, de eso no lo sabía, ¿eh? Eso no lo sabía, pero sí estaba enterado del hecho de que el juego estaba... o bueno, no había envejecido del todo bien, pues, ¿no? Entonces, bueno, aunque yo siempre tuve como que la idea, ¿no? De que pues algún día voy a tener que jugar Persona 3. De hecho, o sea, yo ya estaba planeando jugar Persona 4 Golden desde que jugué 5, ¿no? Pero no tenía de que iban a hacer un remake. Entonces, que hayan hecho un remake, pues mejora muchísimo las cosas porque... Me imagino que han de haber mejorado prácticamente todo, pues, ¿no? De los errores que tenía el Persona 3 original. A ver. Que por cierto, ¿no está Josuke a las afueras del Junes? Y Akechi había dicho que como que tenía demasiados problemillas por ahí. Entonces, supongo que Josuke no va a aparecer en unos cuantos días más. A ver, ¿tendrás un diálogo nuevo? No, nada nuevo. Y pues a Okina no voy hasta, qué sé yo, hasta que sea en otra ocasión donde tenga tiempo, entre comillas, libre en el juego. Que no tenga nada por mejorar o subir de nivel. Para checar este tema de las cartas que te dan, ¿no? Para poder otorgarle habilidades a las personas. Yo creo que sí. Vamos a la calle comercial de nuevo. A ver. ¿Va a subir de nivel Rize, seguro? Oh, no va a subir de nivel. Entonces voy a pasar tiempo con Marie nada más. Para que a la siguiente ya prácticamente suba a nivel 10, pues, ¿no? Y sí, ha de ser un dolor de huevos que no puedas controlar tú mismo a los personajes, pues, ¿no? En combate. O sea, para tener el mejor resultado en un combate es esencial que los puedas controlar tú. Entonces, por supuesto que se ha de sentir muy, muy viejo el juego original. A ver, voy a tomar un poquito de agua. Ah, mira, Marie estaba haciendo compras. What the fuck? ¿De dónde saca dinero ella? Oh, mira, y llegan los demás también. Dice, después ves madrugadas como que el aliado golpee a un enemigo, que repele los golpes o use movimientos que no sirvan. ¡Ah, la mierda!, ¿no? Eso debe ser lo peor incluso. Claro, porque no solamente los enemigos tienen resistencias, hay algunos que reflejan y hay otros que hasta son inmunes, ¿no? Y no, olvídate que la CPU en automático no esté aprovechando las debilidades o no se dé cuenta de las fortalezas que
los Shadow podrían tener ha de ser súper frustrante. Pero por supuesto que hay gente que se ha pasado los juegos de esa forma, pues, ¿no? Porque, pues, así es básicamente la... Se podría decir que antes de que salga el remake, esa era la mejor experiencia que tenía Persona 3, pues, ¿no? El original. Aunque en emulador puede que le hayan hecho un mod, ¿verdad? Para poder controlar a los personajes del equipo. Aunque de eso sí no estoy seguro, pues, ¿no? Pero sí, claro, la versión de PlayStation 2 en emulador creo que de repente pudieron haberle hecho un mod, por supuesto. Dice, ah, aquí estás. Ah, ¿está Marie contigo? Pues sí. Oh, ahí llegan los demás también. Ah, el maestro está rodeado de chicas, dice el Teddy, huevo. Yo también quiero. Que por cierto, llegó Teddy junto con Yosuke, entonces llegaron los pajerotes ahí juntos, huevón. Ah, lo sabía. Hola, Marie. ¿Cómo que lo sabía? What the fuck? Justo le estaba diciendo a Chie que iban a estar todos aquí. What the fuck? ¿Cómo que lo sabían? Parece que todos se han reunido. Te has divertido un rato con todos, incluida Marie. Se ha hecho tarde, así que te despides y acompañas a Marie de vuelta a la habitación terciopelo. De hecho, se me hace hasta sospechoso que siempre que pasemos tiempo con Marie, los demás aparezcan así de la nada. Y es como que... Es como... Hasta se siente como si nos estuvieran observando, huevón. Dice, es que también era la única con la historia secundaria de The Answer. Oh, eso sí, no sé qué sería. Historia secundaria. O sea, un arco extra, un arco así como que de bonus que tenía el juego, ¿o a qué te refieres? ¿Estás en casa? Pues sí, llegamos. Y como está Dojima ahora en casa, pues no puedo salir, huevón. Hola, he oído que has sacado una notaza en el último examen. ¿Vas al día con los estudios y encima cuidas de Nanako? Vaya, tú sí que sabes lo que es esforzarse. Sí es cierto, sacamos prácticamente las notas más altas en el examen, entonces pues nos fue bien. Necesito ejercer de tío en vez de vez en cuando y darte la paga. Ten, anda, una buena paga. Pero no te lo gastes todo en putas. Va, gástatelo en lo que quieras. 40.000. Ok. ¿Qué pasa? Le cuentas a Dojima lo de tu trabajo nocturno. ¿Cómo? ¿Que trabajas por las noches a tiempo parcial? Efectivamente. Oye, acuérdate de que soy tu tutor. ¿Crees que voy a dejar que hagas algo así? Seguramente nada. Deberías. Parece que el tema no te afecta. Bueno, a lo mejor tú consigues salirte con la tuya porque no pretendes hacer nada malo. Vale, tienes mi permiso. Te creo, prefiero esto y no que lo hagas a escondidas. Pero, aunque vivamos en un pequeño pueblo rural, uno puede meterse en líos con facilidad. Así que con cuidadito, dice. Ok, vamos a guardar la partida antes de interactuar con Dojima. Porque lo más seguro es que vaya a subir de nivel, de hecho. Ajá. Buscando un artículo de prensa. Ah, sí es cierto. Teníamos que ayudarle con buscar un artículo de no sé qué. Dice, es que también era la única con la historia. Ah, no, eso ya lo había leído. Pasar tiempo con Dojima. ¿Tanto te aburres? Vale, pues siéntate. Ok, sí. Lo más seguro es que Dojima suba de nivel ahora. El artículo del periódico, dice. Ah, sí, lo he encontrado. ¿Estás preocupado por eso? Se trata de Chisato, mi esposa. Ah, ok. Cuando la atropellaron y se dieron a la fuga... Ya te lo he contado, ¿no? Ya te he hablado del caso para el que nunca había sido sospechoso. Ah, para el que nunca ha habido sospechoso, vale.
¿Lo entiendes ahora? No puedo decir nada más en esta casa. Supongo que se podría decir que es lo mismo con los asesinatos, ¿no? Dejémoslo aquí. Aunque se trate de tu familia... Vale, pues salgamos fuera, creo. Sería lo mejor. Si no quiere que la niña escuche, pues sería lo mejor salir fuera. Dojima suspira. Y se caga de risa también. A Chisato... A la madre de Nanako la atropellaron cuando iba de camino a la guardería a recogerla. Oh, ok. Aquel día hacía frío y no hubo testigos. ¿Y hubo niebla de repente? Así que no la encontraron hasta mucho más tarde. Hasta que me avisaron, Nanako estuvo en la guardería, sola. Esperando a una madre que nunca llegó. No podía decirle que habían matado a su madre. Y que su padre, cuyo trabajo es atrapar criminales, no encontraba ninguna pista. No, sí, pues como que muy irónica la situación, ¿no? Y tuvo que haber sido muy tensa de lidiar, por supuesto. Pero no me he rendido. Lo atraparé. Entonces parece que todo el arco de Dojima va a tratar de este caso, ¿no? Este caso que se podría decir que es archivado, está reuniendo como que más pistas y evidencias para poder continuar con el caso. Para eso tengo que privarme de mi vida personal. Nanako lo entenderá. ¿Eso es lo que ella quiere? Menú de excusa. ¿Eso es lo que ella quiere? Aunque no sea lo que quiere ahora, algún día lo entenderá. Eso es lo que tengo que decidirme a mí mismo. Que decirme. Dojima parece agotado. Sorry. Déjame solo, por favor. Ok. Thanks. Y gracias. Percibes el dolor de Dojima. Ajá, por supuesto, iba a subir de nivel. Genial, huevón. Ok, ya que todo lo que vendría a ser la progresión del arcano de Dojima se trata como el caso de la esposa no resuelto, pues ya hasta me interesó bastante más, huevón. Hasta mucho más que la trama principal, hermano del asesino. Dice, busca darle caza al culpable. Efectivamente. O sea, por eso lo digo, ¿no? Hasta la trama de Dojima ahora se me ha hecho hasta más interesante que la principal. Tu poder para crear personas del arcano Hierofante ha aumentado. Has dejado a Dojima en el salón y te has ido a tu habitación. Ok. No, pues definitivamente está hasta más interesante, hermano. ¿Quién atropelló a la mamá de Nanako? Pobrecita. Continúan las vacaciones de verano. Signs of life overshadowed by dreams. Hola, soy Yosuke. Perdón por pedírtelo de pronto, pero necesito un gran favor. ¿Trabajarías en el Junes desde hoy hasta el viernes? Ni cagando, hermano. Tenemos vínculos sociales, social links que subir de nivel. Y no hay forma. Nos falta personal, te pagaré más de lo que normalmente hacemos. El dinero no es problema, al menos en este juego me he dado cuenta. Podremos farmear un montonazo estando en el dungeon, así que pues me he dado cuenta que en este juego lo que vendría siendo el gen no es tan importante. Y también prometo comprarte la comida todos los días. Por favor, te lo suplico. Yosuke parece desesperado. Nah, ni el perro. Hey, come on! Te lo pido de rodillas, dice. ¿Te imaginas la cara de desesperación de Yosuke al otro lado del teléfono? Chie te había pedido ayudar a Yosuke. No te queda otra que ayudar a Yosuke. Puta madre, ahora el juego nos va a obligar a ayudarlo. No. Ay. Dice, a hacer eso sube puntos. Al hacer... no, sí, es que yo más que todo... Es que mira,
Yosuke ya está en nivel 9 y la próxima interacción que tengamos con él prácticamente subiría a nivel 10. Chie también está en nivel 9 y la próxima interacción que tengamos con ella subiría al nivel 10. Entonces, si involucra solamente a estos dos personajes no es tan necesario. Pero por ejemplo, a Kanji aún está en nivel 1 y Rise está en nivel 2. Tal vez por ello sí importaría un poquito más. Pero al menos ni Yosuke, ni Chie, ni Yukiko en este momento son realmente ya relevantes porque están prácticamente en nivel 10, ¿no? Entonces, por eso preferiría tener días para poder subir de nivel a los demás. Pero bueno, ni modo, el juego me está hasta obligando incluso a hacerlo. Pero bueno, no hay de otra. No hay de otra, ¿qué puedo hacer? ¿Por qué hay tanta gente solo por el espectáculo de héroes? Son muy cansinos. Me habría convertido ya en zombie si no estuvieras aquí. A ver, dice, bienvenidos, tenemos granizado de todos sus sabores preferidos. Animen a los héroes mientras disfrutan de un delicioso granizado bien fresquito, dice Chie. Qué calor hace hoy. Teddy va a buen ritmo. Sí es cierto, Teddy anda acá con Yosuke, ¿no? Porque Yosuke lo tiene resguardado. Le está dando casita. Dice, la sensación falsa de libre elección. Exactamente, ¿no? Me dicen un día, oye, tienes la libertad, ¿verdad? De decir que sí o no. Y acá también me dijeron, ok, puedes elegir que sí o no. Pero después, no, fíjate que no, mi rey, no tienes realmente elección. Te vamos a obligar a hacer esto, quieras o no. Has ayudado a Yosuke en la zona de restaurantes bajo el sol abrasador. Hoy se ha estrechado tu relación con todos. Y es que no había necesidad porque ya los tengo en nivel 9. Y ya están a punto de subir de nivel. Es verdad. Buenas noticias. Ya tenemos todas las chicas el carné de moto. Mira, no tenía idea. Aún le estamos pillando el truquillo. Pero con un poco más de práctica en la carretera ya iremos bien. Pero primero hay que terminar con esto. Aceleremos el ritmo. Ok. Has trabajado mucho en el Junes. Mucho. El juego enfatiza en mucho. Oh, wow. Pasó una semana, pasó. ¿Por qué? Pasó una semana en el juego. Ok. Literal, ¿para qué me preguntas entonces, no? En serio, es exactamente eso. ¿Para qué me preguntas si me vas a obligar de todas formas? Mira, incluso ya hasta pasó una semana en el juego. Dice, después de unos días de duro trabajo bajo el sol abrasador, parece que Teddy está calmándose. Pues tan calmado no se le ve a Teddy. Bienvenidos. Acaben con el calor. Y péguense un atracón. Yakiniku, carne a la parrilla, cerdo al jengibre, dice. Llenen el buche. Y restauren la energía que les arrebata el verano. Prueben nuestra tierra ternera. Que por cierto, Chi se ha de estar aguantándose las ganas de probar todo eso, toda la carne, ¿no? Teddy está muy entregado, ¿eh? Me estoy achicharrando en manga corta, pero él va con ese disfraz gigante y encima está delante de la parrilla. ¿Cómo lo hace? Pues tan animado ya no se le ve a Teddy esta vez. Has ayudado a Yosuke en la zona de restaurantes bajo el sol abrasador. Hoy se ha estrechado tu relación con todos. Sientes que tu relación con Yosuke se estrechará pronto y es que no es relevante eso, siendo que pues... debí haber interactuado con Yosuke tal vez. A subirlo a nivel 10 de una vez. Oye, mañana es el festival de verano, ¿recuerdas? Quedamos en el santuario por la noche, vale.
Oh, se va a dar de una vez lo que vendría siendo el festival. Creí que se iba a tardar un ratito más en lo del festival y así. 40.000 en toda esta semana. Ok, bueno. Me dio 40.000 Dojima, ahora en el Junes y pues bueno, ni modo. He llegado... Ah, justo llegó lo de la teletienda. Worry cause you ain't alone. A ver. Oh, sí es cierto, ya podemos cosechar estas cosas. Pass through. Que por cierto, Misa, ¿tú sabes para qué sirve lo de cosechar hortalizas en el juego? Muy aparte de que se puedan usar dentro de combate, o sea, en los dungeons. Porque, o sea, yo que soy alguien que no utiliza demasiados ítems al momento de combates, sinceramente no le veo como que demasiada ayuda. Entonces es por eso que prácticamente no le he prestado atención demasiado a esta característica que te ofrece el juego. Pero por eso es que va mi pregunta, ¿no? ¿Sirve para, por ejemplo, digamos, un NPC en específico, una misión secundaria o algún otro vínculo social secundario? ¿O nada más está como que extra, ¿no? Porque, pues, yo sinceramente no le veo tanto sentido a que hayan agregado esto al juego. A ver, ¿qué otra puedo poner? ¿Pimiento de muro, tal vez? No tengo idea. Pass through. Dice, solo da unos objetos para usar en el combate. Claro, son solo objetos para usar en combate, ¿no? Oh, de repente esto lo añadieron para la gente así novata, ¿verdad? Que nunca ha jugado ningún juego anterior o posterior. Como para que tengan una ayudita extra, ¿no? De repente para eso podría ser. Ok, voy a guardar la partida. Que por cierto, ¿quién estará afuera? Mañana es el festival de verano, deberías ir a tu habitación a descansar. Ah, bueno, ni siquiera me ha dejado salir fuera. No me dejan elegir si es que quiero participar en el Junes. Y ahora tampoco me dejan salir. Bueno, ni modo. Es como un impulso. Claro, es como una ayudita, pues, ¿no? Sí, efectivamente. Supongo que para eso debió haber sido el propósito de agregar esta mecánica del plantar, ¿no? Lo que sí tiene uso doble son algunos trabajos que te dan paso a vínculos sociales. Ah, eso sí creo que lo sabía, pero no estoy seguro de cuáles son. Porque, por ejemplo, mira, aún no he desbloqueado el vínculo social de la cafetería que se encuentra en Okina, ¿verdad? Y el tema de los trabajos, como he estado priorizando más que todo, ¿verdad? Subir de nivel a los personajes, es por eso que no he estado haciendo los trabajos. Entonces no tengo idea. Pero que supongo que uno de esos debería ser la ludoteca, ¿no? Porque el juego siempre menciona el tema de la ludoteca. El festival de verano empieza hoy. Se supone que tienes que reunirte con tus amigos. Es cierto. A ver, vamos a checar este arco del festival. Funny. I remember this festival being a lot more crowded. Oh, mira. Is it because of the murders? Oh, podría ser, ¿no? Pero mira, tiene doblaje esta secuencia. Ok, está bien. Dice, el hospital es uno que te da coraje. Creo que todavía no he desbloqueado los trabajos en el hospital, ¿eh? ¿Sabes cómo se desbloquea o lo desbloqueas automáticamente con el progreso del juego? Porque creo que no he visto todavía, ¿eh?
O de repente nada más me lo he saltado por ahí. O sea, recuerdo el trabajito de hacer origami, si es que no me equivoco. El de traducir sí lo he estado haciendo últimamente porque era lo que me daba carisma para poder interactuar con Dojima y con Nanako. Recuerdo el trabajito de la ludoteca, por supuesto. Creo que había un trabajo de restaurante. Y el resto ya no me acuerdo más, tal vez. Algunos te piden X nivel de estadística y también se desbloquea con el tiempo. Es cierto, es cierto. Sí recuerdo porque lo de traducir creo que te pedía un poquito de carisma, como que el nivel 1 de carisma. Sí es cierto. Ok. Y el de asistente en la ludoteca. Claro, claro, claro. Ah, ya, ok, entiendo. Sí, pero como no le he estado dando prioridad a lo de la ludoteca, pues creo que es por eso es que me está faltando un poquito, ¿no? Este tema de saber más de los trabajitos, pero pues cuando ya me desocupe con los personajes principales ya podría hacer lo demás, ¿no? Aunque pues prácticamente estamos en un 70-75% del juego ya a estas alturas. No sé qué tanto más tiempo me vaya a dar. Dice, tiene gracia. Recordaba este festival mucho más abarrotado. Es por los asesinatos. Lo mejor es que sea, o lo más posible es que sea por eso, ¿no? Yeah, there ain't that many people here this year. Well, I guess you can't blame people for being scared. Todos andan I haven't asustados. seen the reporters around either. And they sure are good at stirring shit up and then disappearing. Well, it ain't so bad to have thin crowds. What is important right now is that we go get some ikiyaki. Uy, Ikiyaki, ¿qué será? Ooh, I want to get some too. Kanji, what's ikayaki? Ah, pero había dicho Ikiyaki, no Ikayaki. Ah, mira, no lo corrigieron, entonces sí es Ikayaki. Man, they're late. Why were they meeting up at Yukiko's house in the first place? Bueno, recuerdo que en el anime spin-off de Shingeki, que era el Shingeki que en lugar, pues, ¿no? Es una parodia. En lugar de que, pues, hayan titanes. Bueno, sí hay titanes en el otro, pero en lugar de que, pues, sea como que en tiempos, por así decirlos, jodidos, ¿verdad? Todos los sucesos suceden en una escuela. Eso me recordó porque en los últimos capítulos había también un festival como de estos. De repente es el mismo. Y en el que todos los personajes van, pues, ¿no? Y recuerdo que... ¿Cómo se llamaba? Ahí hacían un guiño acerca de los titanes, pues, ¿no? Del titán colosal y el acorazado que era, pues, respectivamente Reiner y Berthold. Recuerdo eso, que hubo un capítulo con ese tipo de festival, pero no sé si será el mismo, pues. En Japón hay diversos tipos de festival, me he dado cuenta. Es algo súper cool porque, pues, son eventos culturales. Y siempre son bastante amenos. La verdad es que a mí me gustan mucho los eventos tipo cultural de los países. Tío, llegan tarde. ¿Por qué? ¿Por qué habrán decidido reunirse en casa de Yukiko? They'll show up sooner or Ah, es que se van a cambiar todas, pues, ¿no? Se supone que las señoritas se ponen sus trajecitos, ¿no? Creo que se llaman Whoa, yukatas. isn't that them? Oh, ¿ahí vienen? Ah, mira, sí, pues ahí están. Sorry we took so long. ¿Por qué Kanji se dio la vuelta? What the fuck? Perdón por tardar, dice. Ok. It took us some time to get dressed. Oye, pero solo las chicas se visten en este tipo de evento. Los hombres no, ¿verdad? You have to wrap towels inside so they're not as breezy as everyone says. Ok. It's kind of hard to walk. Es que es como un vestido así como que muy apretado. Supongo que ha de ser un poquito complicado de caminar.
Estás muy mona, sí. Sí, estás muy mona, sí. Se ve muy linda la niña. Kanji, le tengo miedo a las mujeres. Él es el real, le tengo miedo a las mujeres, ¿no? Que por cierto, hace poco me ha estado saliendo ese TikTok con la canción, ¿no? Bastante en mi For You page. Ay, ay, ay. Nana-chan, you look so cute. I'm head over heels for you. Ok, cálmate, Teddy, puta madre. Es una niña, por favor. Thank you. How do we look, Senpai? Does the sight make your heart skip a beat? Tal vez un poquito, sí, no lo voy a negar. Estás estupenda, Rize. Resulta que estás bastante sexy, chie. Oh, aquí te da por elegir el juego, ¿no? ¿A quién le quieres dar un cumplido? No sé. Yo creo que se ve más bonita este Rize. Pero como estamos roleando, ¿verdad? En esta partida solamente va a ser el roleo del romanceado de Yuki. Pues vamos a ir con Yuki, ¿no? Por supuesto. Oh, not at all. You're probably just used to seeing me in one. ¿Cómo que acostumbrado si es primera vez que la vemos así? What the fuck. ¿Más nerviosa? Yukiko se está sonrojando. Un poco, ¿no? Kanji, what are you looking away for? Y al otro le anda sangrando ya la nariz. Don't tell me you're ashamed to look. What are you, a monk? That ain't it! You're so cute, Kanji. Oh, que por cierto, de fondo escucho, hay una canción. ¿Pero dónde he escuchado esta canción? Creo que es la misma canción que ponen en la tiendita esta de la señora que te vende cositas para los dungeon, que está en la calle comercial. Creo que es la misma canción, ¿eh? Hey, thanks for looking after her. Oh, mira, Sojima. Claro, como él no está cuidando a la niña, tenemos que hacerlo nosotros, ¿no? Si no, ¿quién? They bought me cotton candy. Ah, algodón de azúcar. Qué rico. Did they now? All right then. You want to go over and do the target game with me? ¿Cómo que práctica de tiro? Let's go. I'll take care of Nanako from here. Ok, ok. It's only a few times a year that this town gets charged up like this. You kids should go and have fun. Sí, está bueno también para que la niña pase un poco de tiempo con su papá, pues, ¿no? Todo el tiempo está sola, hermano. Hasta me da pena a mí la niña, puta madre. Ah, ¿cómo se despide? A summer festival. A couple walking together at a festival. Unused to wearing it, the girl's yukata comes loose. Summer has begun. Una pareja pasea por un festival. Como no sabe llevarlo, el yukata de la chica se suelta. What kind of tagline is that? We gotta go 2 by 2. Rawr. Oh, pero no hay una pareja para todos. No hay una pareja para todos. Se podría decir que podría ahí salir el 3x3, pero pues Teddy se quedaría solo, ¿no? 2 by 2? See, I've been thinking. It's the summer, you're wearing yukata, and we're at a festival. Ok. It's just wrong for guys and girls to walk around in a huge group like this. Pero no podemos ir en parejas porque pues faltaría uno para alguien. We should couple up while we're here. It's the natural way of things. What the hell are you babbling about? Efectivamente, Kanji es el le tengo miedo a las mujeres. Ahora le da miedo que lo emparejen con alguien.
Ah, mira, a Rise sí le gusta la idea. Come on, Senpai. Why wear yukata in the first place? So we have memories we can remember fondly, right? Ok. So we should pair off right away. Pero insisto, falta uno. Rise! What a terrifying girl! You got a point, though. Good memories. Ah, eso es cierto. I'm fine, too. Oh, what I mean is, count me in. All right, you guys decide how we'll split up. Huh? Seriously? It's up to us? Ok, pues vamos a tener que elegir Alright. nosotros entonces. Pero uno se va a quedar fuera fijo. A menos que vaya a haber un grupo de 3, ¿no? 3 guys and 3 girls. What should we do? What the fuck, ¿no le está contando Teddy? Supongo que Teddy no cuenta como chico. 3 guys? Aren't you missing one? No, lo siento, Teddy, tenía que decirlo. Alguien tenía que decirlo. ¿Qué te puedo decir, hermano? What? Oh, me, him, and Kanji makes 3. What? You did that on purpose. Should I really do this? Oh yeah, you can barely look at him. Ok. Bueno, eso es cierto. Uno fijo debe ir con... Bueno, debe fijo haber un grupo de 3, ¿no? No way. I can look at him. It'll be a cinch. Just you watch. Nah, you should bail, Kanji. It'd be best for everyone that way. What? You don't believe me? Well, I've made my decision. A ver. Hey, wait till we're done for that. I want Chie-chan and Yuki-chan and Rise-chan for my partner. Pero si habías dicho de grupos de 2, no de 4. That's not a decision. Dude, you're the one who said we gotta pair off in the first place. Ajá. I ain't joking here, Ted. If you try and butt in on this, El kanji es... Le tengo miedo a las mujeres, pero el Teddy... El Teddy es el todas mías, huevón. That's right, Kanji. This is serious business, and you're a true man. A true man wouldn't be prancing around with other girls at a place like this. ¿Qué tenía que ver eso? How much more can you butter him up? Kanji, this is a test to see if you can uphold your status as a true man. Now no one will be left out. yeah, you're right. A ver qué sale. Thanks, Teddy. You said it. Okay, count me out. ¿Cómo que... Come on, don't fall for that. ¿De verdad que lo convenció? Puta madre. ¿Cómo lo van a convencer así, hermano? ¿Tan fácil? I'm going with all of you. Y este bro insiste que se quiere ir con todas, dice. What's going on? Oh, there are too many guys, so someone would have been left out. I just couldn't let that happen. What? You little... I see. You're so kind, Teddy. We let them decide and this is what we get? What a letdown. Oh well, let's go then. We fail, huh? No, es que se durmieron, hermanos. ¿Qué les puedo decir? ¿Cómo carajos Teddy les va a ganar así, huevón? An epic fail. Hey, Teddy! Why are you buying another idol's photo? Mine's in there too. Aw, what's with this? Hey, Ted! Hands off my corn! Encima Teddy. O sea, me lo hubiese creído tal vez, qué sé yo, huevón, de algún otro personaje, pero de Teddy, hermano.
Es muy bueno y considerado. Efectivamente, ¿no? Lo peor es que sí se la tragaron todita, weón. Teddy, you got ketchup on my yukata. Ay, ay, ay. Solo quedan unos días de vacaciones. ¿Qué deberías hacer hoy? Signs of... A ver. Continúan las vacaciones de verano. El festival de verano será hoy en el santuario. Ah, mira, es más de un día. Creí que iba a ser un solo día. Ah, mira, es Rize. ¿Sabes que el festival del santuario es esta noche también, no? ¿Quieres volver a ir conmigo? Pero esta vez solo los dos, a la verga. Nada tímida es Rize, ¿no? Como dicen por Veracruz, no conozco Veracruz. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Efectivamente, si te duermes, hermano, no, Teddy se va a robar a tu novia, hermano. No soy tímida ni a palo, dice Rize también. Quiero tener un recuerdo especial de los dos. ¿Tú no? Uy. No, es que estamos roleando, pues, ¿no? Dice, y a lo mejor también billetera. Ah, eso sí también, por supuesto. Eso también suele pasar, suele pasar. Pero ni modo, hay que echarle ganas precisamente porque... Bueno, para evitar que eso pase, ¿no? No, pero yo paso. Oh, te apuesto que van a haber más llamadas de las chicas, seguro. La verdad es que el festival no da como para ir todos... Para ir 2 días seguidos. En fin, ya iremos a otro lado juntos. Oh, ¿no es como en Persona 5 el día de San Valentín que tienes un regalo detrás de otro? Una llamada detrás de otro. Y que al final llegan todas a darte tus regalitos y se pelean y te sacan la mierda básicamente por andar de infiel. ¿Sientes cansancio de todo lo que has caminado estos últimos días? ¿Quieres relajarte en tu habitación o ir al festival de santuario? Quiero ir al festival, ¿qué carajos voy a hacer en casa? No sé, a decir verdad, sí será algo solo mío. No, no es solo tuyo, sí es algo que es bastante común, de hecho. Es algo bastante común. Pero por eso menciono, ¿verdad? Es algo a lo que se le tiene que echar ganas para evitar que pase, por supuesto. Aunque... siempre van a haber chicas así, pues, ¿no? Que se van a dejar llevar más por el tema esto de la billetera que mencionas, por supuesto. Siempre va a haber gente así, siempre van a haber chicas así, realmente. Y se podría decir que es hasta incluso 50-50, ¿no? 50 de que puedes evitarlo y el otro 50 pues no depende de ti, sino de la otra persona. Efectivamente. Santuario Tatsuhime. Hay puestos ambulantes preparados de ayer. Ajá. Decides pedir un deseo enfrente del santuario. ¿Habrá venido la fantasmita de blanco que también viene al santuario, al festival? ¿Qué vas a pedir? ¿Cómo que una novia? Buenas notas, dinero. Ah, buenas notas ya lo tengo. Dinero también, no me hace falta. Y pues, lo que queda. Aunque también estuve así como que de what the fuck, ¿por qué? Has pedido un deseo con toda tu alma. Con toda tu alma incluso enfatiza el juego. Tras imaginarte las caras de las chicas, sientes que estrechas lazos con ellas. Oh, de repente tendría que tener nivel 10 con alguna chica, ¿no? Para que aparezca justo en esta parte. Ah, de repente es por eso. No ves a nadie que conozcas.
Rezando por Yuki, efectivamente. Ah, no dice, pero Rise llega a ser un poco obsesionada con el prota, al tanto que parece estar desesperada. Es cierto, o sea, Rise se siente como que de la nada, mágicamente, ¿verdad? Después de que termináramos su arco y que la salváramos prácticamente, de la nada, agarró, como que una obsesión por el prota, o sea, es como si mágicamente... Es como si tuviera un interruptor, un switch, que se lo alzaron después de terminar el arco y ya, mágicamente, ¿verdad? Estaba obsesionada con el prota por alguna razón. Y es por eso que no me gustó tanto el personaje de Rise, De hecho, su personaje era mucho más cool antes de que terminara su arco. Cuando mayormente debería ser al revés, ¿no? Se siente como que muy unidimensional Rise ahora. El festival tampoco está tan animado. Oh, al parecer sí. Teníamos que tener a una chica en nivel 10. Pasas por algunos puestos y decides irte a casa. Petardo, plasta naranja, concreta de carne. Bueno, ni modo. Ni modo. Pero qué raro, se supone que ya tengo el romance con Yukiko, pues, ¿no? ¿Por qué no apareció? ¿Es porque nada más no tiene el nivel 10? O sea, si es que no me equivoco... Ah, no. No, pero se supone que sí, hermano, ¿o no? Ah, de repente todavía no. Supongo que es por eso que no debió haber aparecido. Como que no le dan pelota, como suelen decir. Pelota, atención. Y está desesperada por la atención del prota. Sí, es cierto, se siente así como que muy, muy intensa, muy desesperada. Y eso es lo que no me gustó que hicieran con Rise. Siento que incluso la pudieron haber hecho hasta muchísimo más interesante de lo que era al principio. Pero hicieron todo lo contrario, la hicieron como que muy, muy unidimensional. No sé. Solo quedan unos días de vacaciones. ¿Qué deberías hacer hoy? Te das cuenta de que esta semana no has comprado en la teletienda. A la verga, si lo de la teletienda pasó hace nada más. No, no era eso. Hoy es la alegre tonadilla contagiosa. Oh, ahí estaba lo de Tanaka, ¿no? Que por cierto, algo que se me hace curioso acerca de este juego es que hay como que más elementos japoneses, entre comillas, como por ejemplo la melodía esta, que también es en japonés completamente. Y de hecho en Persona 5, a menos el base, que es la versión que yo he jugado, en Persona 5 no escuchas nada, absolutamente, prácticamente nada en japonés. Hasta que termine el juego, la canción de los créditos. En la canción de los créditos está en japonés, como dando una despedida, ¿verdad? Y es la única canción que está en japonés. Todas, absolutamente todas las canciones están en inglés. Entonces se me está haciendo un poco curioso que este juego tenga más elementos. Supongo que hicieron todas las canciones en inglés como que para que pegara muchísimo más en Occidente, pues, ¿no? En nuestra región. Es que principalmente la base de la trama es la mitología japonesa, como las personas o que se encuentran en un pueblo rural. Ah, claro, también eso supongo que debió haber sido una de las razones, pues, ¿no? Como Persona 5 sucede en Tokio, Tokio siendo pues la capital, es una ciudad muchísimo más diversificada en cuanto a culturas pero yo sentí bastante más que quisieron apelar al público de Occidente también, fíjate. Y no habían tantos como que elementos así muy muy propios o culturales de Japón, ¿no? Por el mismo que es Tokio, pues, por supuesto. Y sí, tienes mucha razón de que aquí, porque es un pueblito rural, ¿no? Hay como que ese énfasis es mucho más notorio, ¿no?
Escarabajo Genji. Tomate espiritual. A ver, vamos a por el escarabajo. Por cierto, voy a tomar un poco de agua, se me anda secando la boca. Los diseños y bases de los personajes son de la mitología japonesa y en el 5 se basan en varios personajes basados en la historia y en libros. Eso también había notado. De hecho, por ejemplo, el persona de Ryuji está basado en un pirata, no recuerdo cómo se llama. Morgana está basado en el zorro, ¿no? Anne también está basado en algo muy europeo, de hecho, creo. Yosuke, bueno, Yosuke es se podría decir incluso que vendría siendo la parte tradicional del elenco de Persona 5. Futaba vendría siendo más de lo que sería como que las conspiraciones, porque Futaba su persona es una nave espacial. Que después evoluciona, por supuesto. Pero en primera instancia es una nave espacial que es a lo que hace referencia como que a lo conspiranoico y todo lo que tiene que ver con la tecnología, ¿no? El prota, su persona base, creo que está basado en Arsène Lupin. Si no recuerdo, creo que había visto un ¿cómo se llama? Había visto un video de YouTube que Arsène está basado como que en un ladrón, creo, ¿verdad? Arsène Lupin. Esa referencia sí no la sé de dónde vendría. Pero creo que sí, se basa en algo europeo. Bueno, por el diseño de Joker y por el diseño de Arsène también. O sea, tiene como que mucho esta vibra gótica, ¿no? Arsène tiene mucho esa vibra así como que muy, muy gótica. A ver, voy a guardar la partida. Signs of love overshadowed by dreams. Ah, mira, está viendo la niña los Super Sentai. O sea, los Power Rangers, ¿no? Vamos a salir fuera. Entonces sí, porque Arsène es muy, muy gótico y si no me equivoco está basado como que en un ladrón, creo yo. En caso de que alguien esté viendo esto en YouTube y se sabe todo el contexto como tal, por favor, déjennoslo en la descripción para saber el contexto completo acerca del diseño de Arsène. Pero creo que sí está basado en algo parecido, ¿no? A ver. Vamos a ver a quién podemos subir de nivel ahora. Que por cierto, como Dojima y Adachi ya se supone que ya capturaron al asesino, ya deberían estar apareciendo de nuevo. Oh. ¿Va a subir de nivel, Yuki? Ah, mira, sí va a subir de nivel. Ok, vamos a checar. Nada más el resto. Chie debería ya estar pronta a subir a nivel 10. Oh, mira, aún no va a subir de nivel. Vale. Vamos a checar quiénes más están disponibles por acá para subir de nivel. ¿Suele subir sus directos a YouTube? Sí, se suben los bots a YouTube, Misa. Si entras al perfil aquí de Twitch, y te vas, no, debería aparecerte ahí nada más. Está el link de nuestro Discord, el link de YouTube y el link de mi Instagram. Y sí, se suben los bots al YouTube para que la gente lo pueda ver por allá también. Y en caso de que quisieras verlos también, pues ahí están. Nada más, como lo menciona, pues, ¿no? Te vas a mi perfil y ahí debería estar el link del YouTube. A ver. God, no sabía a decir verdad.
Ah, dale, no te preocupes. Si es que te da curiosidad, pues ahí están los links. Siempre puedes, checar y qué sé yo. ¿Cómo se llama? Siempre puedes checar, qué sé yo, los bots que subimos y apoyarnos ahí con un like o lo que tú quieras, pues, ¿no? A ver, dice, ahora deberé cuidar lo que digo. Nah, no te preocupes, si nos funan a todos, yo doy la cara también. Y si me funan a mí, espero que ustedes me defiendan también. Ay, ay, ay. A ver. Pero no, me he dado cuenta que la gente de YouTube, al menos por ahora, son bastante buena onda. De hecho, bueno, hasta ahora, como no he subido demasiados videos tampoco, pues no es que tenga demasiada gente tampoco por ahí en el YouTube, ¿no? Y también por el mismo hecho que vamos empezando apenas. Y pues supongo que poco a poco se van a ir dando las cosas, ¿no? Dice, si me funan, los arrastraré conmigo. Nada que ver, O sea, si me funan más bien, le echo la culpa a ustedes. No es cierto, no es cierto. Oh, mira, está Yosuke aquí. ¿Tendrá algún diálogo? No, nada de diálogo nuevo. Yukiko va a subir de nivel. Creo que iríamos con Yukiko. Tiene toda la pinta de que vamos a ir con Yukiko. Oh, mira. Por fin han atrapado al culpable. El pueblo entero... el pueblo entero no para de hablar sobre ello. Supongo que los familiares tendrán al fin algo de paz. Eso si dejan de dar la matraca con el tema de la tele. Ese es un billete de ida a la desesperación eterna. Es duro, pero no hay nada que pueda traer a las víctimas de vuelta. ¿Tienes un rato libre? Tengo una pequeña petición, pero si estás ocupado. A ver, vamos a escucharlo. ¿Alguna vez has paseado por aquí de noche? De hecho, sí. Pero no precisamente por acá, sino que en la ribera, que es lo único que nos deja hacer el juego. Por el día está bien, pero de noche cambia mucho el paisaje. A mí me gusta. No hay luces, las tiendas están cerradas y todo está tan tranquilo que puede oírse el sonido del río. El único problema es que tienes que andarte con ojo. Está tan oscuro que uno no sabe dónde pone los pies. Supongo que podría llevar una linterna, pero me cargaría el ambiente. A lo mejor podría apañármelas con un candil, pero estar sujetando eso sería una pesadez y el viento podría apagarlo. Así que he pensado que una lámpara eterna estaría bien. A la verga, es súper específico, ¿no? ¿Y dónde vamos a conseguir esto? Pues en algún dungeon. Podría encontrar una. ¿Sabes dónde encontrar una? ¿En serio? Me haría muy feliz. ¿Crees que podrías traerme una? Si lo haces, te daré una cosilla a cambio. Ah, bueno, es una misión secundaria. A ver, ¿pero qué es lo que dice? Por fin han atrapado... Ajá. Supongo es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Ajá. Si esto fuera uno de esos juegos que les gustan a mis nietos, sería otra historia. ¿Juegos? ¿Juegos? Ah, se refiere al dungeon de Mitsuo. Ok. Ok, es en el dungeon de Mitsuo entonces, donde se resuelve, o al menos donde se consigue este ítem que necesita, ¿no? Dice, a mí me daba gracia que un tipo de la nada te pedía un tanque. Es que sí hay un... En todo... Bueno, a excepción del dungeon de Yukiko, creo que aparece un tanque. Y de hecho, el tanque es de los Shadows más OPs en el juego. Pero hasta ahora no me ha tocado a este NPC, esta misión secundaria. Supongo que en cualquier momento, ¿no? Que por cierto, aún necesito hacer una misión secundaria con este gato, pero necesito pescar. Pero en todo de lo que va el juego no he pescado siquiera una sola vez. Pero es porque le estoy dando prioridad a los vínculos sociales, ¿no? Ok, vamos a... Sí, efectivamente.
Vamos a pasar tiempo con Yuki. De hecho, el tanquecito este de la última vez en el dungeon de Mitsuo me hizo un insta-kill literal y pues tuve que reiniciar el piso, huevón. No suelo verte por acá. Ah, ok. Ok. Vamos a pasar tiempo con Yuki, que vendría siendo ya nivel 9, de hecho. Ah, creo que es aquí donde nos va a decir este tema, ¿no? De para que sea la noviecita del Broda. En el santuario Tatsuhime. Yukiko te ha traído aquí porque dice que quiere presentar sus respetos. Are you gonna wish for something too? Oh, ¿seguro? Ah, mira, para mí, para todos, para ti. A ver, para ti. Estamos roleando, pues, ¿no? Estamos roleando. Te ahorras un problema. El pescar es un dolor de cabeza, ¿tú crees? Estaba pensando de todas formas hacerlo porque... Okay, si en algún momento quería completar estas misiones secundarias que requieren del pescar, me imagino que también tiene que ver con el fantasmita que aparece aquí justo en el santuario, que es que te pide un pez dorado de no sé qué cosa, ¿no? Y yo me imagino que la única forma de obtener todo esto es pescando, pues, ¿no? Pero al menos me gustaría intentarlo una vez, por ejemplo, para ver qué tal está. Pero, por ejemplo, yo que tuve que también pescar en Persona 5 para obtener el platino, el trofeo, también fue un poquito de farmeo, la verdad, ¿eh? Sí fue su farmear. Hay un rato para aprender las mecánicas y todo y para saber exactamente cómo atrapar este pez, pues, ¿no? Que requieres para el trofeo. Thank you. Yukiko parece avergonzada. I'm wishing for everyone's health. Oh, debía hacer lo mismo, puta madre. Bueno, ni modo, supongo que no pudo haber pensado en mí. For Chie, for you, for the others, and everyone at the inn too. Bueno, esa era la opción que quería elegir originalmente, pero como andamos roleando, pues tenía que ser simp, ¿no? And Y I'm wishing to become a woman worthy of you. oh shit. Ok, ya la tenemos, pero que hasta en la bolsa, hermano. Ya para qué siquiera preocuparnos incluso. ¡Ah! Efectivamente, supongo que valió la pena, ¿no? Finally, I wish for everyone to be able to smile together. Ok. Let's begin our prayer. Oh, van a rezar. Ah, me imagino que si hubiese maximizado a Yukiko antes de lo del festival, probablemente hubiésemos podido interactuar con ella, ¿no? Ah, bueno, ni modo, supongo que fallé, pero como tengo esta otra partida en la que puedo romancear absolutamente todas las personajes, pues supongo que no va a haber ningún problema, ¿no? Igual se va a poder experimentar todo eso acá en el stream, por supuesto. Dice, he decidido que no me voy a ir de Inaba. Ah, creo que eso ya estaba hasta más seguro desde el último nivel que subió. I never really objected to being the inn's manager per se. Ok. I just didn't like the fact that it wasn't up to me. I felt that my life was on rails. Ah, bueno, sí es cierto, ¿no? Siempre sentía como que... O sea, tenía que hacer las cosas así como que súper obligada, ¿no? And I thought running away was the only choice for me. Ajá, claro, escaparse No de todo. longer. I want to protect the family inn. After all, it's near to my heart. Mhm. Thank you. I think it's because of you that I realized this. Because you were always by my side. Ok. Por supuesto, así tenía que ser, pues, ¿no? Claro que sí, el macho siempre ahí al lado de su mujer, hermano.
Yukiko sonríe con ternura. La determina. Ah, va a subir de nivel ya. Y pues prácticamente tenemos a Yosuke, a Chie y ahora el Yukiko en nivel 9. Oh, un golpe mortal, es cierto. I wanted to ask you this before. A la verga, una pregunta. Ya empecé a sudar, hermano. Ya empecé a sudar. Ya saben cómo son las preguntas de las minitas, men. Que son preguntas trampa. Pero a ver, vamos a ver qué dice. Why? Ah, chucha. Why are you always with me? Ah, mira, es la misma pregunta que nos hizo incluso Marino. Puta madre, ¿no se les pudo haber ocurrido algo más, algo diferente, algo un poco más original a los escritores del juego? What the fuck, ¿por qué la misma pregunta? Puta madre. Is it okay for me to ask? No, pues aquí sí le echaron la flojera a los guionistas, ¿eh? ¿Cómo van a hacer la misma secuencia? Es prácticamente la misma secuencia. Y la misma pregunta incluso. Ni siquiera un poquito de esfuerzo como para cambiarle por acá, por aquí alguito para que se sienta diferente. Por supuesto, ¿no? Por supuesto que sí. Porque desde que te vimos... You like... Efectivamente. ¿Me? Que por cierto, ese retrato que tiene Yukiko, weón, así como que está como que con los ojos entrecerrados y ruborizada, hasta me da miedo, weón. No sé, siempre que lo ponían, en lugar de sentir como que se ve como que enamorada, entre comillas, ¿no? Hasta miedo me daba, huevón, y me sigue dando miedo. Se ve un poco extraña, incluso. I feel the same way, so... Ok. Oh, I thought my heart was going to stop. estoy seguro que iba a aparecer en el festival, ¿no? Si es que la romanceamos antes de que suceda. Bueno, ni modo, perdimos la oportunidad. Stay here with me. Just a little longer. Ni modo. Ah, bueno, prácticamente ya estamos... se podría decir que el elenco principal, o los primeros 4, pues ya están completados. A ver. ¿Dojima va a subir de nivel? La verdad es que lo dudo. No, de hecho no. Aunque, vamos a checar fuera. De repente no hay nadie interesante con quien pasar tiempo fuera. Oh, ¿por qué me dejó salir? ¿What? Se supone que Dojima no me deja salir cuando él está en casa, ¿no? Ah, supongo que por el tema este de las notas altas, ¿no? De que nos daba permiso de que según el trabajo que teníamos, ¿no? Y por eso nos dejaba salir de noche. Ah, mira, está Rise aquí. Ok, Rise es 1. Pero ¿quién más está? A ver. Ah, mira, también está Daisuke. Que por cierto, hace tiempasasazo que no interactuamos con él. Y por ende, pues no ha subido de nivel tampoco. Pero ni modo, hermano. Dice... Es que cuando le hablas de trabajos, la otra vez te dejó salir. Claro, claro, lo del trabajo, pues, ¿no? Por eso dije, entre comillas, lo del trabajo.
con lo de los trabajos creí que nada más se iba a referir a este tema de que... o sea, solo se refería a los trabajos que hacíamos de noche, pero dentro de la casa, ¿no? Entonces esto de no tener tiempo durante la noche porque está Dojima está más que todo atado a su nivel, pues, ¿no? ¿O será por las notas de los exámenes nada más? No estoy seguro, la verdad. Estaría bueno para averiguar eso porque, por ejemplo, en una segunda partida ese tipo de información ayudaría un montonazo para subir de nivel rápido a todos los confidentes, básicamente. ¿Qué más? A ver, vamos a ir a la ribera. Que aquí está el perrito, huevón, que necesitas diligencia, hermano, para poder interactuar con él. Lo cual es una super mamada, pero bueno, ni modo. Ajá, diligencia no es al menos fuerte, dice. Y pues ni modo, es lo que hay. No podemos interactuar con el perrito porque pues necesitamos esta estadística. Calle comercial. Vamos a pasar tiempo con Rise. A ver. Oh, Senpai. Que por cierto, creo que ni siquiera necesito pasar tiempo con Rise. Porque va a subir de nivel... Ah, no. No, con Rise sí. A quienes le subimos los puntos de amistad fue Yosuke y... ¿cómo se llama? Ichie. A veces vengo aquí y miro al cielo. Las vistas desde aquí no tienen nada que ver con las de la ciudad. Se ven las estrellas y solo se oyen los insectos. Además, también es más fácil ver estrellas fugaces. Bueno, están en una zona rural, pues hay nada o mucho menos contaminación y pues, por supuesto, supongo que ha de ser mucho más factible, ¿no? Pero ¿no crees que es muy difícil pedir 3 veces el deseo antes de que desaparezca? Siempre la lío. Oye, si hubiera una estrella fugaz ahora mismo, ¿qué deseo pedirías? ¿A ti? Y así con signos de exclamación, así como que súper entusiasta, ¿no? Así, súper simp. La paz mundial. Dinerito. Vamos a decirle a ti, Riz. Como ya ahora ya cumplimos lo de Yukiko, vamos a seguir con esto, ¿ya? Come on. No tienes que pedírselo a una estrella, me tienes aquí delante. Bueno, eso es cierto. Por eso dije que se escuchaba como que muy, muy sin paso. Porque la tenemos enfrente, literal. Oh. Ok, ya está, entonces. Ok. Ajá, ¿qué sigue? A ver. Morning. Is your motorcycle all gassed up? Remember how I mentioned how we should all go to the beach before? Oh, sí es cierto. Van a ir hoy a la playa. Hoy se va a dar el capítulo de anime en la playita. Dice, suena muy simpático. Efectivamente. Súper, súper simpático, de hecho. Ay, ay, ay. ¡Oh, la verga! Oh, entonces se va a dar hoy el capítulo en la playita. Vayamos otro día. Llevo tiempo esperándolo. Ajá. Right? When you think of the summer, you think of the beach. And vice versa. Ajá. I'm sure suntan skin and a little accidental hand slipping is in our future. Como que accidental slipping. Lo que acaba de decir Yosuke es que probablemente, ¿no? Dice chicas en bikinis y quién sabe, tal vez se nos resbale la mano por accidente, dice. Que por cierto, no está en los subtítulos. O sea, quizá algo más dice en lugar de eso.
Y en el doblaje está más explícito. Creo que no esperaba menos de Yosuke. Oh man, I'm so excited! Yosuke parece entusiasmado y sí que anda entusiasmado. I'll go ahead and call up the others. See you later. Ok. Entonces sí se va a dar hoy. Mejor que se dé hoy que en otra ocasión, ¿no? El cielo está despejado y brillante, perfecto para una escapada. Has decidido ir con tu moto. A ver. Oh, cinemática incluso. Ah, mírenlos a todos con sus motitos. Senpai! Is the beach really this way? We've been on the road for a while. I'm positive! Can't you smell the ocean? What smell? You can definitely trust her on this, Rise. She's got the senses of a beast, remember? Ah, eso es cierto. Hey, what are you saying? Hey, I was complimenting you. You call that a compliment, you idiot? What kind of girl wants to be compared to a big furry animal? Hey, dude, give me a break, will ya? Oh, wow. Have you seen the map? This is crazy. For me, I'm done for. Sí es cierto, porque Kanji aún no puede andar en moto, pues, ¿no? Y la única opción que tiene es las bicicletas. It's pretty. Que por cierto, todos súper malos amigos, huevón, de dejarlo a Kanji atrás, nada más porque tiene bicicleta. Y Teddy corriendo. No, it's gonna be me to the water. Yeah, let's go. Oh, okay. See ya. Wait for me. Oh, sí es el mismo escenario. You know, I'm starting to get nervous. El mismo escenario de cuando vienes acá y el juego te da la posibilidad, ¿no? De meditar para obtener una cartita o lo que sea. O pescar incluso. Dice, ¿saben qué? Empiezo a ponerme nervioso, dice. ¿Nervioso de We're at the qué? ocean, Ah. which means swimsuits, which means Reset live and in person. Y yo es que es el más simp cuando se trata de Rise. What are the ramifications here? Am I using up my lifetime supply of luck with this? De repente. Whoa! Ujú. Oh, ya sé a lo que se refiere. Ooh! No puede ser Teddy, huevo. ¿Cómo va a tener una reacción así? Me lo esperaba. Guys are here. You should be in the water. Oh, were you waiting for us? Yo es que las estaba esperando. Dude, that's just insane! Dice, piensa con la cabeza de abajo. Efectivamente. Literal, el Yosuke es el más pajerote de todo el grupo, hermano. Dice, Ale, hermano, qué locurón. Incluso dice, sí, está espectacular. Es más normal de lo que esperaba. Ya he visto a su sombra. Esa respuesta. Es más normal de lo que esperaba. No podría responder así tampoco. Yo podría decir, ajá, está de puta madre. Summer is awesome! Hey, were you checking me out, Senpai? Puede ser, no lo voy a negar. Como que Rise te lanza una sonrisa picarona. Can we get going into the water? Oh, se han puesto nerviosos, ya quieren meterse al agua. Chie-chan, Rise-chan, and Yuki-chan all win the Ladies of Summer competition. Que por cierto, en un juego
como que más moderno y que hayan este tipo de escenas hasta sería muy funable, ¿no crees, Misa? Sería súper funable, de hecho. Pero este juego salió en 2012, creo que fue. Entonces aún no había toda esta locura, ¿no? De las funas y que... de los cristalitos y todo ese tema, ¿no? I'm surrounded by such beautiful mermaids. I feel like this could be my chance for a summer romance. Este bro las llamó sirenas. Like that'd ever happen. Where's Kanji? Oye, es cierto, Kanji no está. I bet he's still worn out. Riding all that way on a bike really did a number on Oh, him. sí, es cierto, debe estar cansadísimo, ¿no? Oh, here he comes. ¡Hala, no jodas! Dude, what is that? Es el mismo modelo de cuando... de su versión Shadow. Creo que han reutilizado ese modelo, ¿no? Dice, funarían a Teddy y merecido, efectivamente. Funarían a Teddy, pero malísimo, así. Imagínate que, ¿no? De que salga un juego nuevo y de que incluso los protagonistas estén como que... a ver, ¿cuál es la palabra? De haciendo como que las chicas, como objetos y así, ¿no? O sea, súper funadas. Pero sí, ese modelo de kanji fijo que es el de la versión Shadow. Aunque sí podría ser raro ver mufufadas. Ah, ¿te refieres a las funadas tal vez? Es que también como este juego es japonés, literal los japoneses son inmunes a las funas, si no Bueno, aunque por ejemplo este juego de PlayStation que creo que se llama Stellar Blade, de la minita esta, que es como... ¿Cómo se llama? ¿Cómo era el nombre de esta franquicia? De este jueguito que era Hack and Slash. Siempre me olvido su nombre. Ah, Bayonetta, pues, ¿no? O sea, cosas raras así. Claro, claro. O sea, por ejemplo, con este personajito que hicieron al estilo Bayonetta, ¿no? De Stellar Blade. O sea, sí como que se hizo una media funa, ¿verdad? Porque pues prácticamente apareció por todos lados de que estaban sexualizando a la personaje esta, ¿no? Y que pues no es mentira, sí lo están haciendo, ¿no? Pero no es algo nuevo realmente que hagan. Y más que todo porque ese tipo de cosas ya no se ven tanto o en Europa ni acá en América, ¿no? Pero como es un juego asiático, es un Stellar Blade en particular es un juego de Corea, creo. No hubo como que tanto revuelo, ¿no? Porque, por ejemplo, si hubiese sido un estudio de Europa, en Europa o de Estados Unidos, por ejemplo, probablemente hubiese sido peor incluso. Ahí sí se hubieran llevado la real, pero que la real funa, hermano. Pero por ejemplo, en los juegos de estudios japoneses siguen haciendo este tipo de cosas como hacer a las chicas sexy y todo eso. Y lo mismo aplicaría para todo Asia, ¿no? Pero al menos con lo que tendría que ver Europa y América, eso estaría... Bueno, está reducido hasta cero, hermano. Es que también se suele hacer por la razón de que vende. Claro, de hecho, eso viene desde muchísimos años. No es nada nuevo, pues, ¿no? No es nada nuevo y un personaje femenino tipo sexualizado o sexy vende, por supuesto, ¿no? Se hace para eso, es que se hace.
Y por supuesto que va a tener su público, ¿no? Pero al menos por acá en América y cierta porción de Europa estarían como que súper funadísimos, hermano. Y si hubiese hecho un ruidazo que no te la crees. Pero como son estudios asiáticos los que hicieron esto, pues... Y como también no cuentan, por así decirlo, de toda esta agenda woke o progresista que tenemos por acá, hasta se escapan un poquito de eso, ¿no? Donde hay venta, hay demanda, suelen decir. No, sí, eso sí siempre va a ser así. Y no solamente pasa con los juegos, pasa con cualquier tipo de medio. Pasa hasta en lo menos que te puedes imaginar. Sucede en TikTok con chicas y chicos también bailando en la plataforma con poca ropa o de forma sugerente. Lo mismo pasa en videojuegos, en películas, ¿no? En libros, en todo tipo de... En mangas, en todo tipo de medio que te imagines, existe este tipo de producto y siempre va a tener su tipo de... su público objetivo, ¿no? Que consumen estas cosas. Y más que todo este tema de la sexualización se hace para llamar la atención, ¿no? De que más gente venga y consuma tu producto como tal. A ver, dice, ¿qué es eso? Imagínate ahí al kanji en la portada. Imagínate que hagan un remake de Persona 4 Golden y que salga ahí el kanji así en bolas, literal casi, ¿no? What's what? Your swimsuit. What else would I mean? It's your basic black. What? I'm not talking about the color. I mean, the whole thing. I'm seeing things I never needed to see. You're the only one saying stuff like that. Eso es cierto, eso es cierto. Yosuke es el que está imaginando cosas. Don't act like you're not egging me on. Wait, Kanji. How come you're not getting a nosebleed over me? Oh, eso es cierto, ¿no? Pero es muy raro que Rise mencione eso también. Huh? Why would that happen? Oh. What? Ok, eso fue hasta casi como un insulto. Pero supongo que se lo merecía por andar de preguntona. I'm surprised they can get this worked up over just some swimsuits. Jeez, they're hopeless. I'm gonna go ahead and jump in the water. Chie-chan, Yuki-chan, let's be mermaids! Oh. ¿Por qué tenía que decirlo de esa forma, Teddy? Ya me dio hasta un perro cringe terrible, hermano. Ah. Ok. Hey, he went in first. Come on, you two, let's go. Eso siguen discutiendo. Oh, mira, ve. Están haciendo una carrerita de nadando. Found a vending machine. Ah, una máquina. Ah, oh, sí es cierto, no lo había visto. Tiene un Jack Frost ahí incluso. I'll go buy some drinks. You want a soda? Claro, ¿por qué no? Oh. My string's getting undone. What the fuck? Hey, Teddy, watch the hands, pal. What the fuck, ¿qué onda con Teddy? Anda de mano suelta. Dice, enciérrenlo en la TV. Sí es cierto, a veces Teddy dice unas cosas y la forma en que la dice que te da un cringe así, pero enorme. No, pero ahora el Teddy se anda queriendo pasar de listo incluso. Aw, don't be so stingy.
I think we're due for a wardrobe malfunction. What the fuck? What in the world are they doing? Whoa, 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 whoa. What now? Oh, ¿qué fue? Got you, you bastard. No me digas, huevón. Busted. Entonces sí fue, te di a la verga, no jodas. Hey, senpai, this stupid bear here. Hey, hey, hey! No jodas. Puta madre, yo creí que se refería a las chicas y no era eso. Bueno, también de repente sí, ¿no? Pero, ¿a Kanji, hermano? Teddy, ¿de qué lado estás, Teddy? Por favor. You listening, senpai? Ay, puta madre. Wait, hold it! Time out! Look down! Ay, la puta madre. Down. Y ese actuando como si no pasara nada. Ah, ni siquiera se había dado cuenta incluso. Holy shit, the wardrobe malfunction was mine! What are you doing? You need to cover up down there, damn it! ¿Por qué hace ese movimiento Teddy? What the fuck. O sea, Teddy el más emocionado, creo. Puta madre. I give up! I give up! Ok, aquí el juego ya se pasó un poquito, creo. Hey, quit squirming. You run off and I'm toast. But if I don't run off, my dignity will be in ruins! Pero si tú mismo lo provocaste. Puta madre. Why don't we take a break? Ah. I need to put on more sunscreen. Oh, y justo están pensando en salir del agua las chicas, hermano. Lo van a ver en bolas este weón. Ahora sí que literal. Gotta take a break to slake with steak. They're getting out of the water! Aunque se puede esconder tal vez detrás de ese bote, ¿no? I'm done for. I'll go look for something. Sit tight. Puta madre. Dice, lo van a funar. Ay, esto es una emergencia. Y mira cómo tiembla Kanji también. Encontremos un bañador. Eres un hombre, deja que cuelgue. A lo mejor con una concha. Puta madre, este juego de palabras. No, pues ¿de dónde van a encontrar un bañador, hermano? A ver, vamos a darle a lo mejor. You're right. If I use this white seashell. Ah, no, that's too sexy. Aunque tendría expuesto la retaguardia, eso sí. Puta madre. I can hear the harps. Ahí con el culo al aire, huevón. El Kanji caminando por toda la playa, ¿no? Stay with us, Ted. All right, Kanji, I found something. Oh, encontró algo, dice. Ah, ¿algas? Seaweed. Sí son algas. Oh, there they are. Senpai! Pero al toque, póntelo, porque ya ven las chicas, hermano. They're coming, just hide it. Nah. What am I supposed to say to this? Y tenía que hacer esa pose incluso y ponérselo en el pecho. Ah, la verga. ¿Qué onda con el juego, hermano? We're reenacting the birth of Venus? O sea, ¿era necesario la pose incluso?
Yeah, I'm ready to be born, damn it. You sicko! Oh, qué raro. Was this the best idea? En el doblaje, Rise dijo una palabra en japonés, pero con una pronunciación en inglés. Entonces, no tengo idea qué es lo que dijo. Pero en los subtítulos, pues, básicamente le dijo enfermo, ¿no? O enfermos a todos. Whatever else, it's giving me an itch. Por andarse calateando todos encuerados ahí, huevón. Bueno, no todos, solamente Kanji, pues, ¿no? Por andar de enfermito. Me da gracia que imita la pose de la pintura Nacimiento de Venus. Ah, ¿es una referencia entonces? Ah, mira, eso no lo había captado, ¿eh? Me faltó un poquito de cultura ahí entonces. Pero sí, qué pose incluso, huevón, what the fuck. Pero no tenía por qué, cubrirse el pecho, pues, ¿no? Ah, mira, están jugando a los, a las arenitas, a los castillitos, tal vez. El sol empieza a ponerse, sí es cierto, ¿no? Ya está bajando el sol. Ah, mira, el prota y junto con Yosuke. Ah, mira, y Kanji también recuperó su bañador. Sus calzones más que todo. Están ahí en la parte de arriba, ¿no? Justo donde está la máquina dispensadora, ¿no? Dispensadora. Pretty busy day. Ah, fue bastante cool. I'm still itchy. At least we had a laugh over it in the end, right? And we found your swimsuit, too. Es cierto. Well, I never would have come to the beach if you hadn't invited me. Qué raro, ¿no le gusta la playa a Kanji de repente? I guess it would be out of character for you. Ah, no creo, o sea, la playa es como para todo el mundo, ¿no? It actually might be more fun to try stuff that's out of character. Yeah. In a way, your nature is like a wall after all. Surrounding yourself with high walls makes things simple, but simplicity isn't always a virtue. Eso es cierto. Muy, muy cierto. Oh man, what was that? Did I just get all philosophical there? Justo iba a mencionar eso, ¿no? Se puso como que muy, muy reflexionador, ¿no? Muy reflexionante, Yosuke. No, nada que continúa. Con eso está bien, creo. Ouch! Just laying it out there, huh? I think it's fine. I look at that big ocean out there and think, man, why keep hanging on to all this embarrassment? Just let it go. So you don't deny that it was embarrassing, huh? No, de que lo fue, lo fue. Que lo haya disfrutado tal vez es otra cosa. Oyes a las chicas jugando en la playa. Bueno, está Teddy también, a menos que Teddy ahora también cuente como una, ¿no? Aunque sí podría ser, tal vez. ¿Qué dice Chie? Vale, ¿por qué no jugamos a algo? Quien pierda tiene que comprar brochetas para todos los demás. But that's a prize only you would want to play for, Chie-senpai. Bueno, eso sí es cierto. Solo premio para ella sería. Then the loser gets to smooch Teddy. Ay, tenía que empezar Teddy de nuevo con sus babosadas. Por ejemplo, aquí dice, ¿no? En los subtítulos, entonces el que pierda tendrá que morrearse con Teddy. Pero, por ejemplo, en el doblaje dice to smooch. Smooch, que vendría siendo... Quien pierda tendrá que besuquearse o darse un beso con Teddy. O sea... ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto, Teddy? ¿Por qué tienes que ser así, hermano? Talk about kicking someone when they're down. Then instead of playing a game, why don't we do something else
Oh, mira, las chicas en el fondo estaban diciendo, ¿y si en vez de jugar algo, por qué no mejor enterramos a Teddy en la arena, ¿no? Todos están animados y se están divirtiendo. Que por cierto, no había subtítulos para eso. Pero como está en inglés, pues puedo entenderlo perfectamente. Good times never last long. Los buenos tiempos nunca duran. I wonder if our high school days will end that way too. Pues como todo en la vida, ¿no? What's with all the doom and gloom? The case is closed, man. If anything, I'd say we're just getting started. Oh, sí es cierto que estos bros están con la idea de que el caso ya está resuelto, ¿no? Dice, entiérralo 3 metros bajo tierra. Por favor, diría incluso. Puta madre, weón. Pero eso se me hizo hasta curioso porque no habían subtítulos para esos diálogos de las chicas. Rise mencionaba lo de enterrar a Teddy y Chie decía, ah, mira, sí, es buena idea. That's true. Man, though, this motorcycle trip turned out way better than I imagined. Hey, I've got an idea. Why don't we go skiing during winter break? Esquiar. Oh, ¿habrá otro evento en el juego extracurricular, supongo? Y es que el juego aún no se termina. ¿Qué mes es este? Dice 08. ¿Qué mes es 08? A ver. Estamos 05, que vendría siendo mayo. Mayo, junio. A ver, 05 mayo, ¿no? Mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Ah, es 09 septiembre. Ok, vale, entiendo. Wait till you guys see how awesome I am on a snowboard. Entonces es agosto en el juego. Esperen a ver lo mucho que controla el snowboard. Oh, de repente sí les alcanza tiempo al juego para que haya otro evento como tal, así. Talking about winter already? Como el de la playa, ¿no? Bueno, es que sí se estaría adelantando un poco, por eso es que lo decía, ¿no? Por eso se me hizo extraño. Ardo en deseos. ¿Iremos en moto? Bueno, no creo que sea posible ir en moto de repente. Sería tal vez muy lejos. A ver. You think that might be pushing it? I guess it'd be ridiculous to try to drive our bikes on snowy roads. Claro, claro, sí, me lo imaginaba también, ¿no? Well, so long as we don't do anything reckless, I mean. We could check the roads out first. If it seems dangerous, why not come up with another plan then? Ah, podría ser también, pues, ¿no? Man, I wouldn't have thought you'd be the one stressing safety. What's the point of trying to act cool when it comes to that stuff? Danger's danger, man. Bueno, eso es cierto. Aquí Kanji dando una buena lección para los niños. Que no hay que actuar cool, ¿no? Como si no hubiese ningún problema cuando se trata de peligro. Aquí el juego básicamente le está dando una lección a la gente más joven que vaya a jugar el jueguito, pues, ¿no? All right. Now that we have a plan in mind for winter break, let's start heading back before it gets dark. We're all beginners at driving after all. Oh, sí es cierto, ya van a volver, entonces dice. Has disfrutado mucho del día nadando en el mar y conduciendo la moto. ¿Ha sido un día para recordar? Ah. Listo, o sea, se acabó. Se podría decir que concluyó el capítulo en la playa del anime, ¿no? Se acerca el final de las vacaciones de verano, pero Nanako aún tiene deberes pendientes por hacer. Según ella, hay un gran montón. Qué raro poner gran y montón en la misma oración. O sea, se escucha como que muy redundante. Porque montón ya se sabe que es mucho, ¿no? Ah, supongo que ha de ser un poquito de error en la adaptación, ¿no? O tal vez como que enfatizando a que es... O sea, es realmente grande, ¿no?
El objetivo es fortalecer el vínculo entre los miembros de la familia haciendo los deberes de Nanako juntos. Son demasiados como para que Nanako lo termine sola. Deberías ayudar a Nanako con los deberes las próximas noches. Mira, Misa, otra ocasión en la que el juego me pregunta: tienes estas opciones, puedes decidir si sí o no, pero que probablemente me vaya a terminar obligando a hacerlo igual, ¿no? No. No, pero si se trata de la niñita, sí, con todo gusto vamos a ayudarle, pues, ¿no? Thank you, Big Bro. Y estoy segurísimo de que incluso si hubiésemos dicho que no, el juego nos iba a decir algo como que... a ver, algo como... ¿Cómo que no vas a ayudarle a la niña? Ni siquiera Dojima está aquí. ¿Quién carajos le va a ayudar a terminar sus deberes? Y nos iba a preguntar de nuevo: ¿quieres ayudarle? ¿Sí o no? Y íbamos a tener que elegir sí, pues, ¿no? Nanako se está esforzando por practicar su ortografía. Parece que lo está haciendo bien, pero prefieres revisarlo. Después de terminar ortografía, acuestas a Nanako y vuelves a tu habitación. Las vacaciones de verano acabarán pronto. Ver los deberes de Nanako anoche te ha hecho reflexionar. ¿Recuerdas que tú también tenías tarea? ¿Yo también? Pero tan solo te llevará unos pocos días hacerla. Pero le prometiste a Nanako que la ayudarías con los deberes todas las noches. Quizá podrías hacer tus tareas durante el día. Podrías empezar hoy con tus deberes. Ah, la puta madre. Ahora el juego me va a obligar a hacer cosas que no quiero. De nuevo, por cierto. A ver. Al menos no es Morgana en la versión base de Persona 5, ¿no? Porque Morgana era más como que: ¿a dónde crees que vas, mi rey? ¿Realmente crees que puedes salir de casa? ¿No? ¿Realmente crees que tienes libre albedrío en este juego sin que tengas que pasar por encima mío? A ver, salir fuera. A ver, vamos a guardar de nuevo, nada más para estar seguros. Ahora sí. Morgana, duérmete, güey. Sí, exacto, ¿no? O sea, Morgana era prácticamente hasta más autoridad que Sojiro, se podría decir incluso. Por alguna razón decidieron poner a Morgana a decirte que te pongas a dormir en vez de Sojiro. Porque, por ejemplo, si hubiese sido Sojiro el que no te dejara salir de casa o hacer cualquier otra actividad, hubiese tenido más sentido. Pero justamente eso, si es que hubiese sido así, no se hubiera hecho meme el tema de Morgana, ¿no? Ah, no, puta madre, siempre me equivoco acá. A ver. Oh, aún no es septiembre en el juego. A ver, vamos con quién. Vamos a ver con quién podríamos subir de nivel, hermano. Oh, mira, está Mary y también está Yuki aquí. Creo que Yuki no va a subir de nivel todavía, pues, ¿no? Realmente me da miedo esa cara que pone Yukiko, weón. Se ve extraña, más que sonrojada. ¿Te apetece a ir a dar una vuelta? Dice. Ajá, efectivamente, no va a subir de nivel todavía Yuki. A ver, ¿y qué tal tú? ¿Ah? Oh, mira, sí va a subir de nivel Mary. Creo que ya sería el nivel 10, pues, ¿no? ¿O no? A ver. Oh, le dije Mary de nuevo, ¿verdad? Es Mary, huevón. Sí, es cierto, va a subir de nivel. Yo creo que, pues, podríamos pasar tiempo con Mary. Porque, pues, básicamente ya para... deshacernos, pues, ¿no? De subirme de nivel. Oh, y este bro no lo había visto antes, ¿eh? ¿Te has enterado de todo el tema del chico A? Digo,
Me han dicho que casi nunca sale de casa y que siempre la está liando. También he oído que se cargó una gallina de alguien que es un abusón con los chavales. No me creo que hubiera alguien así viviendo en Inaba. Oh, ok, aquí ya están dando pistas del siguiente arco. Fijo, fijo, fijo. Ajá, es el mismo diálogo, es el mismo diálogo. ¿Y tú tienes el mismo diálogo? Ah, sí, es el mismo diálogo también. Creo que me retiro por hoy, por aquí ya es un poco tarde. Dale, Misa, muchas gracias por acompañarnos acá en el stream. Yo también voy en un rato más dando por concluido el streamcito, pero muchísimas gracias, Misa, por acompañarnos. Que descanses, mi bro, nos vemos otro día, pues, por supuesto. Y cuídese mucho, nos vemos la próxima. Dale, muchas gracias, Misa. Gracias por andar aquí en el stream. Que te vaya todo súper bien, hermano. Cuídate. A ver. ¿Qué más sigue por acá? A ver. Ok, no, es lo mismo de siempre. Oh, pero parece que sí. Hay nuevo diálogo de las niñitas estas. Niña madura, que de madura pues se refiere a intensa más que otra cosa. Mayu, ¿por qué no dejas de molestar a Shota? Lo invitas al festival, al Jones, y es que no ves que no quiere ir. Tú haces exactamente lo mismo. Siempre estás Shota por aquí. Oh, mira, se están peleando las niñitas, huevón, por el niño este. Pero saqué una tira de buena suerte. Soy su pareja ideal. Ya bueno, pero yo saqué suerte normal 2 veces. Así que gano. Ay. Bueno. A ver, vamos a atrapar bichitos por acá. A ver, vamos a ver. Como ya nos estamos librando prácticamente de algunos vínculos sociales por subir de nivel, porque pues ya los prácticamente tenemos maximizados, me daría paso a poder hacer otras actividades o ya sea maximizar los demás vínculos sociales que tenemos aún por subir de nivel, ¿no? Y también este tema de leer libritos nos daría mucho más tiempo al momento de leer libros, ¿verdad? Para subirnos las estadísticas, pues, ¿no? A ver, por ahora creo que pasaríamos tiempo con Mary. Iba a decir Mary de nuevo, pero es Mary, hermano. A ver, vamos a Yunes. De repente está Yosuke ahí. Aunque sobre Yosuke, que no está, le daría más prioridad a Mary, quien es un personaje que solamente aparece en determinados días muy específicos. Entonces nada más como que para cumplir con ese cometido, ¿no? Oh, pero mira, Dachi no aparecía desde que teníamos este tema de que se había encontrado al, entre comillas, asesino, ¿no? Ah, sí eres tú. Enseguida se terminan las vacaciones de verano, ¿eh? Aunque eso a mí me da igual, que yo trabajo. Disfrútalas ahora que eres joven. Hazle caso a alguien que sabe más de la vida que tú. Ah, mira, no nos dio la oportunidad de poder pasar tiempo con él. ¿Tendrá el mismo diálogo? Oh. Ah, sí, es el mismo diálogo. Ir al pueblo. Y pues lo último que vamos a checar es este tema del lecho del río. Oh, sí es cierto, tenemos misiones secundarias también por completar. Oh, mira, está este bro de aquí. Reparaciones, no puedo pagar. Aunque no lo necesita. Gana mucho. ¿Por qué tuvo que pasar eso? Este bro, estoy seguro que tiene algo que ver con los asesinatos, man. Estoy segurísimo. Y es que el perrito que también está acá creo que indica que podría ser algo sospechoso. Estoy segurísimo, hermano.
Pero bueno, no lo vamos a saber hasta que, por supuesto, lleguemos hasta prácticamente donde nos expliquen absolutamente todo de la trama del juego, ¿no? Oh, mira, desapareció este NPC también. El que estaba aquí junto... O bueno, no junto, pero muy cercano al gatito, ¿no? Bueno, vamos a pasar tiempo con Mary. Experimentamos el primer maximizado en todo el juego, porque aún así tenga los demás a nivel 9, pues sería el primero que va a pasar al nivel 10, ¿no? Entonces, pues vamos con Mary. Sería el primer nivel 10 en todo el juego. Y creo que con eso concluiríamos con lo que sería el streamcito, ¿no? Let's go. Oh, hay un sitio al que quiero ir, dice. ¿A dónde ponen la carne en palitos? Ah, el restaurante que queda en la parte... al lado del AIA, ¿verdad? ¿O no es ahí? Ah, no, sí, sí es ahí, de hecho. Lo reconozco por el nombre que tiene. Ajá. Calle comercial. Ante la insistencia de Mary, han venido a comer brochetas de carne. Anticuchitos, pues, ¿no? Tough. Hard to bite into. And it got cold while I was still eating it. Bueno, fuiste tú quien quiso venir aquí. Que por cierto, como es nivel 10, pues tiene los diálogos con doblaje, ¿no? It was tasty. Ah, aún así le gustó. I remember it all from when we came here. This place, this taste, and you. Ah, mira, está... Bueno, tiene recuerdos nuevos ahora. Tal vez si no recuerda los de antes. Al menos tiene recuerdos nuevos, ¿no? Huh. This is a memory. A new memory. One that has no ties to who I was before. I can feel it now. It makes me happy. Ese era el objetivo, pues, también, ¿no? Aunque me siento un poco extraño porque realmente estaba esperando a que supiésemos que el juego nos cuente la procedencia pasada o real de Mary con todo esto, lo del peine y tal. O sea, yo sí esperaba que se resuelva eso, pero parece que va a quedar así en la nada. When we were looking at clothes, your friends told me something. Ajá. There are things that you can't do by yourself, Ajá, but también. can do with others. That's true. Of course, por supuesto que sí. You gave me a new memory. You taught me that I don't need to be worried. Ok, sí es cierto, porque pues prácticamente le hemos estado ayudando a poder recuperar sus memorias, pero ahora al parecer el juego te va a decir, ah mira, las memorias anteriores de Mary no son tan importantes y lo importante es que ahora tiene nuevas memorias, ¿no? I wouldn't have been able to do that on my own. De hecho, lo I cual only realized that because of you. haría... Lo cual me daría como que una cierta tendencia de los guionistas de este juego en particular, que traen cosas a la mesa, a la trama, pero que pues después no ahondan tanto o nada acerca de ello. No escucho ningún gracias. Ha sido divertido, por supuesto. I enjoyed it too. The outside world is fun. But that's not what made my time outside so enjoyable. It's because I was with you. Ah, ok. Gracias, supongo. Marie esboza una tímida sonrisa. Ahora literal, se nos va a confesar, ¿no? ¿Va a sacar el peine? Hey, you can have this. Estoy seguro que es el peine, pero ¿para qué nosotros querríamos algo? Algo así, en primer lugar. Viejo peine de bambú. Oh, sí es el peine, mira. I don't need to worry anymore. So I'm giving this to you.
Era exactamente lo que estaba mencionando, de que el juego de los guionistas te dan algo por qué interesarte y después o no ahondan demasiado, porque sí trataron de andar en el tema del peine, ¿no? Pero ahora me está entregando el peine a mí como si dijera, como si nunca hubiese tenido relevancia. Entonces por eso es que mencionan que estoy notando ciertas tendencias que tienen los guionistas de este juego. Rarísimo. Finding memories, making new ones. Either way, I'll be with you, right? Sí, pero se supone que querías saber acerca de tu pasado, pues, ¿no? Eso es lo que queda al aire. Pero, o sea, entiendo lo que el juego quiere transmitir de que es mejor de olvidarse del pasado y crear nuevas experiencias y recuerdos en este caso, ¿no? Pero pues, ¿por qué hiciste el personaje de Marie como si todo tuviera que ver con los recuerdos? Le hubiese dado un poquito más de matiz, tal vez, como para que el enfoque no solamente sea en eso. Ahora, al momento de no explorar esas otras opciones, se está quedando al aire. So, I want you to have this. Ok. Sientes la gran confianza que Marie tiene en ti. Nivel 10, el primer nivel 10. Max. Ajá. Oh, ahora podemos fusionar al persona definitivo de este arcano. Yo soy tú, tú eres yo. Has establecido un vínculo auténtico. Estos vínculos auténticos serán tus ojos para discernir la verdad. Ah, quería leer lo último, la puta madre. El vínculo social Marie ha alcanzado el nivel máximo. Ajá, has dominado el vínculo social del arcano Marie. Aeon, ok. Ajá. Has dominado el vínculo social de Aeon, así que ahora ya puedes fusionar a Kaguya, visitante de la luna brillante. Good. Bien. Next, let's go visit a bunch of new places. A true bond, o sea, un lazo real, ¿no? O un lazo de verdad. Bien, para la próxima vayamos a un montón de sitios nuevos. I want to go to a beach and on a mountain and whatever. You figure it out. Ok. I'll leave everything to you. Es un poco extraño que... No iba a mencionar nada. Solamente iba a decir que es un poco extraño que Marie también nada más... o sea, nosotros seamos como que todo su universo y todo tenga que ver con nosotros, ¿no? Pero es porque somos los protagonistas, por supuesto. Aunque... no estoy entendiendo qué relación tendría ella con la Velvet Room. Acompáñase Marie a varios sitios nuevos. De repente se va a saber algo. Después, quiero creer yo. Decides revisar los deberes de Nanako. Hoy de deberes tengo que escribir 3 proverbios. Ah, ya sé. A ver cómo era. El que mucho abarca, poco aprieta. Papá siempre me lo dice. Oh, visitas. Oh, mira. Hoy ha habido un eventillo en el Yunes. Toma, un regalito para ti, Nanako. Ah, mira, qué buena gente el Yosuke con la niña. Anda, están haciendo... Ah, ¿estás haciendo los deberes de verano? Ah, mira, Teddy quiere ayudar. Entonces, que Teddy se quede aquí y nosotros nos vamos afuera a seguir subiendo de nivel los arcanos, pues, ¿no? A ver. ¿De dónde has sacado ese? Pensaba que dirías algo como: no les des margaritas a los cerdos. No entendí esa analogía. Yosuke y Teddy han ayudado a Nanako a terminar los deberes. Hoy se ha estrechado tu relación con los dos. Ah, lo bueno es que sí se ganan puntos, pues, ¿no? De amistad con los personajes. Después de acostar a Nanako y despedirte de Yosuke y Teddy, vuelves a tu habitación.
Oh, mira, está lloviendo. ¿Ocurrirá algo en el canal de medianoche, tal vez? Ok, vamos a hacer lo último entonces para concluir con el stream, ¿no? Ok, no hay teletienda el día de hoy. Así que, pues... ya no hay lo último. Eso era lo último que quería checar. Vamos a guardar la partida aquí nada más. Y... pues con eso concluiríamos el streamcito de hoy. Pues, ¿qué te puedo decir? La verdad es que siempre me la paso de puta madre jugando Persona 4 Golden. Y por supuesto que espero en algún momento podremos jugar, claro que sí, Persona 3 Reload, ¿no? Pero pues, ¿cuándo exactamente será? No tengo idea, pero de qué va a pasar estoy seguro. Y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que anduvieron por acá en el streamcito. Se aprecia muchísimo, la verdad. Jason, que estuvo acá. ¿Cómo se llama? Al principio del juego. No, al principio del stream. ¿De qué estoy hablando? Al principio del stream. Muchísimas gracias. Al buen Jason siempre está por acá con nosotros. Pero el día de hoy al menos solamente estuvo como que pasó a saludar un rato, ¿no? Y el buen Misa. Que el buen Misa sí, estuvo prácticamente con nosotros todo el streamcito. Así que muchísimas gracias al buen Misa que nos anduvo acompañando, por supuesto, el día de hoy. Y a todas las personas que también andan por ahí, que siempre vienen por acá a visitarnos y que nunca participan. Y no participan del chatcito. El chatcito siempre está ahí para quien quiera participar. Nunca se les obliga de a huevo, porque sí nada más, del participar. Todos son bienvenidos, pero el que no quisiera participar del chat, no hay ningún problema. Y bueno, pues yo me voy despidiendo. Muchas gracias por el apoyo. Y nos vemos hasta la siguiente. Chao, chao.